¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, otra vez por acá, esta vez con el acoplamiento de la cápsula Crew Dragon en la misión AXIOM1 allí en la Estación Espacial Internacional. Ya tenemos algunas imágenes, vamos a ponerlas ya. Esto es lo que va a ser la cápsula Dragon, una serie de encendidos. Cada vez que dice ahí burn, en realidad es burn en inglés, significa que está encendiendo sus motores. Y hay varios encendidos para acercar la nave Dragon a la estación espacial. Y no solo acercarla en distancia, porque viene por detrás, alcanzándola, sino que por debajo. Entonces es un proceso de varios encendidos en el cual chequean efectivamente su ubicación. Ya hay imágenes de la cápsula. Esto pasaba hace escasos 3 minutos. Veníamos siguiéndolo un poco. Estas son las primeras imágenes que aparecen de la Dragon. Esa danza que va a ser la Dragon con respecto a la estación espacial está cuidadosamente estudiada y es para minimizar riesgos, obviamente. We are in 4.010 and we have successfully completed 5.1 under com checks. Esa es la voz de Miguel López Alegría, el comandante de la misión. Ya han completado todos los chequeos de comunicaciones y veníamos escuchando en el centro de control de misión. Hay un canal específico de audio de eso donde, bueno, se estaban vistiendo, se estaban poniendo sus trajes blancos, justamente previendo de que quizás alguna eventualidad para estar protegidos. Recuerden que esos trajes construidos específicamente para cada uno por SpaceX les proveen la capacidad de supervivencia, o sea, ajustes de temperatura, de presurización, oxígeno, en fin, todo lo que necesitan en caso de que haya alguna descompresión en la cápsula, o sea, en caso de que haya alguna rotura, algo muy poco probable. Pasamos a saludar un poquito. Adrián Braga, el primer miembro que saluda allí, dice muy buenos días o madrugadas. Dornel Uruguay también saludaba. Nico Locuna dice hola Dani, saludos a todos desde La Coruña. Gracias Nico. Walter Batista, éxito para la tripulación. Bueno, ahí se ve una luz verde y una luz roja y un destello blanco. Esas son las luces de navegación de la cápsula Dragon. Rodrigo Alemán puso un mensaje, muchos emojis. El bot te lo eliminó. Lamentablemente están admitidos, pero no una gran cantidad. No me acuerdo el límite, pero bueno, por eso te ha suspendido el bot. Eric Johansson saluda desde Satculat, Barcelona. 16 grados y sol. Gran día hoy con el acoplamiento. Germán Ramos también. Harold Rivera. Manuel González Patusca dice buenos días, me encanta ver la interfaz de acoplamiento en las pantallas de los astronautas, es como el simulador de Spacex, correcto. Por cierto, cada vez que lo he usado he muerto. Para usar el simulador de SpaceX hay que... Bueno, el paso... ahí tenemos al director del Capcom de SpaceX, que es quien está en pantalla a la derecha, no sé el nombre, no lo escuchó, no lo han dicho. A la izquierda la imagen de la Dragon. Y dijeron que completaron un paso y que se sienten bien. Muy buenos días, Daniel, estoy de guardia, pero viendo tu transmisión de Venezuela, éxito de la tripulación, dice Argenis Mejías. Bueno, tenemos luz verde para pasar al paso siguiente, que es chequear la integridad de los trajes.
And so at this point, the crew's going to step into suit leak checks. As you can see, they still have their visors open while they're suited up and in their seats. The standard configuration is they'll have the suits themselves not fully sealed, so visors up. They'll typically leave one of the zippers on the suit open as well. And while they're in that suit, it has a connection directly to the seat. There's a number of umbilicals. Bueno, lo que vemos ahí que están cerrando los cierres de las mangas de los trajes. Nos están contando en inglés que esos trajes están conectados a la nave con unos cordones umbilicales por donde se les provee los gases vitales para poder respirar y energía para mantenerlos a las temperaturas. These suits are really the main line of defense if we were ever in a situation like la presurización de los trajes es justamente para mantenerlos con vida en caso de que haya una despresurización en la cápsula. Por eso es que también se bajan las viseras de los Qué lindo ver las estrellas de fondo, dice Dejan. Bueno, no creo que sean las estrellas, es muy posible que sean píxeles muertos de la cámara. El brillo de la cápsula o de las otras cosas es tanto que no creo que sean estrellas. No me fijé bien, pero estoy acostumbrado a ver eso. Vamos a pasar un poquito para atrás. Podría llegar a ser estrellas, sí, y podrían llegar a ser estrellas, sí. That pressurized nitrox into the suits, just cycling conditioned cabin air through, just to maintain a nice, comfortable temperature as they go through the final stages of the approach. You heard we're about 18 minutes away from what's known as the mid-course. Gabriel González Fernández dice, aquí de nuevo listos para otra transmisión. On that approach to waypoint 0. All of this flight is done autonomously. Dragon has 3 redundant flight computers that are constantly calculating its positioning relative to the station, using a couple of different navigational assets, and it's constantly adjusting its approach, its timing for these burns, how long these burns last, just constantly recalculating. And it's been doing this since it got on orbit. That's why we'll typically get a rough timeline of when we expect these events to happen, but they just adjust in real time by seconds, by minutes, just depending on where the vehicle is. During this approach to station, Dragon's able to use a number of different Arancibia dice, buenos días Dani, saludos desde Chile, acá haciendo aguante para ver el acople de la cápsula. Big milestones we got through a little bit earlier, a little over an hour. Les recuerdo que si tienen algo que hacer, hay mucho tiempo todavía para el momento del acoplamiento. O sea que es el momento de hacerlo ahora. And we're getting into what's known as proximity operations as we start to use the different systems on board Dragon to actively track relative to the station. And it's able to use GPS sensors, their processors and receivers on board the station that are able to communicate with the GPS on board Dragon, as it has several redundant sensors around the outside. Using that relative GPS, Dragon also has... Dejan dice, debería ir por una taza de café para no dormirme, por cierto. ¿Todavía se pueden comprar las tazas del famoso Redron? Sí, está en la tienda. José Freire dice, saludos de España. J. también saluda en la misa espacial. Sí, esto que se ve ahora como estrellas son píxeles muertos. Inclusive se ven los colores, que son azules, rojos, verdes, que evidencian evidentemente eso. Generalmente gran parte de las cámaras, ese tipo de cosas se eliminan automáticamente. O sea, cuando el software detecta que hay un píxel muerto, lo elimina directamente y deja de producir este efecto de cielo estrellado, multicolor. For it to constantly calculate its attitude, its relative position to the space station, where it needs to be for docking, when it needs to do these burns, and just constantly updating itself in real time.
So right now, though, we are just under 15 minutes away from that mid-course burn, and then Bueno, están a 50 minutos de uno de los encendidos, el Shortfall se llama. Vamos a mostrar cuál es. On the final approach to station, and we can either stop and hold at these waypoints, or if the teams give the go beforehand, they can just proceed through the waypoint on to the next one. And so waypoint 0 is going to put us just 400 meters directly below the station. And so on board Expedition 67 astronaut Raja Chari, who's in the station's cupola right now monitoring, he's going to be able to essentially look straight down. O sea que es muy probable que sea la iniciación de la aproximación, por lo que está diciendo, ¿no? Zenith or the space-facing port today, Dragon's going to execute a maneuver to essentially fly 180 degrees around station. It's going to fly all the way to essentially the top part of station, just above it, between it and the vastness of outer space, and it's going to pause at what's known as waypoint 1. And when we're at waypoint 1, we're about 220 meters away from station, so we're still outside that second imaginary checkpoint known as the keep-out sphere. Ian dice que se deben esos píxeles muertos. Bueno, fallas del sensor, generalmente. And then, same as waypoint 0, we do a go, no-go right before we get to waypoint 1, and if the teams are go to proceed, we can essentially hit waypoint 1 and then continue right through. Aquí vemos justamente cómo va a ser la parte de la aproximación final. La inician por debajo de la estación espacial, dan toda la vuelta, es una especie de danza, un ballet, ¿no? Alrededor de la estación espacial. Se pone en la parte superior, pasa por adelante, se pone en la parte superior y luego comienza a acercarse para hacer la aproximación directa. And so that one we will typically hold at just to do final checks, final adjustments. Again, at this point, the station will be under thruster attitude control. And then Dragon, once it gets the go, will proceed in from waypoint 2, again, flying autonomously for that slow approach until we hit contact and capture. And it's going to be docking Buen día, gente, por arrancar para el trabajo, dice Damián Pelufo. Saludos para todos. Pau Frontera dice, ni Netflix ni nada, los mejores 2 euros al mes mejor gastados. Muchísimas gracias, Pau Frontera. Adrián Braga dice, la cámara que muestra es del sitio de acoplamiento o de una cámara de la estación. Es de una cámara de la estación posiblemente, ¿no? Porque el acoplamiento va a ser hacia otro lado donde estaba apuntando esa cámara. So the docking mechanism will start to draw Dragon in to essentially start the hard mate process, and then a series of hooks around the outside of Dragon will drive, and that's what hooks and latches. And that's what gives us acabamos de colocar el mapa debajo aquí de dónde está en este momento la Estación Espacial Internacional y la nave Dragon. Bueno, es muy posible que sea visible en la costa de Chile, en Paraguay, quizás en alguna parte de Argentina y Uruguay en unos pocos minutos. Giving it that hardline connection for data and communications through station. We have essentially a wireless connection right now through something known as C2V2. It's the Common Communications for Visiting Vehicles. And this is what we use with visiting spacecraft to essentially enable spacecraft-to-spacecraft communication. So you might hear reference to the big loop by the different either the flight control teams or the astronauts on board Dragon and station right now. And that is just tying in all of our different communication loops. We operate on what's known as Dragon to grounds for talking directly to Dragon, and then space to grounds for talking directly to space station. And then when we take the big loop, we tie them all together into one. And so that way, anytime somebody's speaking either on Dragon or on station or on the ground, they're all able to hear each other and talk to each other at the same time. So you have this constant two-way communication between all the different groups involved in these. Bueno, estoy chequeando en Montevideo, hoy no es visible.
that C2V2, that common communications for visiting vehicle link, to establish that not only gives us the audio communications, but it also enables Dragon commanding. Ya pasó a las 5:57 AM en Córdoba, en Montevideo. Like the team out at Spacex Hawthorne, or also the crew on board station. As said a couple of times, all of this flight is done autonomously, but we have the ability to lo mismo fue en Antofagasta. Take control, to manually issue abort commands from several locations, primarily SpaceX Mission Control in Hawthorne, or the crew monitoring on board the space station, which today is Rasha Chari of the Expedition 67 crew, the NASA astronaut. And so he's able to essentially monitor data from Dragon, but can also send commands to it if required. We also use C2V2 for that relative GPS. Estoy buscando ver si esto es una animación, pregunta Recorrido Uruguay, sí, la gráfica que tenemos aquí abajo sí es una animación. GPS system on board station. Buen día, Marcos, ¿qué tal? Passing data back and forth to help with Dragon's relative navigation, just its navigation. Gracias, yo lo explico. El locutor de SpaceX dice, gracias Daniel. Sé a qué se refiere. Estaba revisando los sitios en el sitio que se llama Spot the Station de la NASA, justamente a ver si había algún lugar de América que sea visible, porque de acuerdo a las gráficas que vemos allí, vemos que había posibilidad de que sea visible la estación, pero no encuentro un sitio en América del Sur donde sea visible. Sí, aquí encontré. En Valparaíso, Chile, 7:31 va a ser visible. No sé si tenemos la misma hora, aquí ahora son las 7:17 local en Montevideo. 7 minutos va a ser visible. Están muy cerca, muy próximas, no creo que sean vistas, que sea posible verla como dos vehículos, la Estación Espacial y de Dragon, pero sí va a ser visible por 1 minuto. Muy cerca al horizonte, 10 grados, aparece eso, en 10 grados en el sur-suroeste y desaparece 10 grados en el sureste. And it's going to continue until we hit just 400 meters in distance from the station. Again, we're going to be right underneath as we reach waypoint 0. We're going to be inside the approach ellipsoid in about 14 minutes from now. ¿Será que va a pasar por Asunción? Dice Osvaldo Falcon. Sí va a pasar, pero no creo que sea visible ya por donde está. Voy a chequearlo. No, ya fue visible a las 5 AM hoy en Asunción y no va a haber oportunidad. La próxima vez va a ser 4:58 el día 11. Por 6 minutos. Aunque es un defecto de la cámara, esos puntitos quedan muy bien, dice Braga. And then if you're just joining, you're still getting a live look at Dragon. We're just about 6 minutes away from the mid-course burn. And we are estamos a 6 minutos de lo que le llaman el encendido del medio de la aproximación, o sea, mid-course. That's 11:45 GMT. All told, it's going to be about a 20.5-hour journey from launch to docking. We're 19 hours and 1.5 minutes into the flight so far. So just the final phases of approach coming up soon. But once they dock, the AX-1 crew members are going to be joining. Estos son los encendidos planificados para hacer la aproximación inicial hasta el waypoint 0. We've got 7 individuals living on board the station right now. Hay 7 tripulantes ahora a bordo de la Estación Espacial, que se suman estos 4. Y hay gente que decía, ¿dónde van a dormir? Bueno, en modo campamento van a estar estos 8 días que tienen esta visita de 4.
Creo que 2 de ellos van a dormir en la Crew Dragon y otros 2 en el módulo Armonía. A fun quick shot of them in their crew quarters. Tom Marshburn's up on the top there. Tom Marshburn, el alemán arriba. Down on the bottom was the crew 3 commander Raja Chari, and then again Marshburn's going to be prime. Raja Chari es él, a lot of the hatch operations. El comandante de la última tripulación de SpaceX que llegó a la Estación Espacial Internacional. Of the Dragon's approach, and he's been following along as it's gone through its approach initiation. Also on board of Crew 3 was the NASA astronaut Kayla Barron making her first flight into space along with Chari. Perdón mi ignorancia, dice, ¿por qué se ve la cápsula subir y bajar a veces tan bruscamente? Bueno, porque las cámaras que siguen a la cápsula son cámaras remotas que están colocadas afuera en la Estación Espacial Internacional y son operadas por algunos de los astronautas que están adentro. No sé si es Raja Chari quien es que está monitorizando la aproximación, y esas cámaras obviamente no son cámaras de televisión, no tienen movimientos, no están pensadas para que sus movimientos sean suaves, pausados, como estamos acostumbrados a ver en una filmación. En realidad, son cámaras para poder observar la propia estación espacial y a los tripulantes cuando están haciendo caminatas. Daniel, ¿qué están haciendo? Bueno, están aproximándose a la estación espacial. Hacen una serie de encendidos y una aproximación muy lenta por etapas de varios encendidos, justamente para ir acercándose con cuidado a la Estación Espacial Internacional. Recuerden que los 2 vehículos están orbitando la Tierra en diferentes órbitas a 27.000 kilómetros por hora, y lo que tienen que hacer primero es emparejar esas órbitas, o sea, que sean similares, y luego ir aproximándose de a muy poco. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esas 2 luces verdes, la verde roja y la de destello, son las luces de navegación de la nave espacial Crew Dragon. ¿Por qué verde y rojas? ¿Y por qué se ven así? Bueno, es una convención. Las naves espaciales utilizan la misma convención de luces de identificación que las aeronaves, y las aeronaves las mismas que los barcos. O sea, originalmente fueron los barcos los que comenzaron a usar luces de navegación. Es muy fácil entender, justamente, voy a bajar un poquito el volumen de la voz original, es muy fácil entender cómo funciona, o sea, el sistema de luces. Si uno ve en algún momento una luz verde y una luz roja, así como está viendo ahora, independientemente del destello, olvídense del destello, significa que estamos de frente a esa nave. Si vemos una luz roja solamente, quiere decir que estamos de costado, o sea, esa nave nos está pasando por delante, y la luz roja indica que tiene derecho de paso y que viene por la derecha. Si vemos la luz verde, indica que nos está pasando por delante, pero de izquierda a derecha, entonces nosotros tendríamos el derecho de paso. Eso no quiere decir que uno que tenga el derecho de paso directamente lo ejerza y obligue al otro a parar. Y generalmente ahí viene otra convención, que es que las naves más pequeñas son las que tienen que también ceder el paso a las naves más grandes. De hecho, la reglamentación dice que las naves más maniobreras son las que tienen que ceder el paso. Y si uno no ve ninguna de las dos y ve solo una luz blanca fija, quiere decir que vamos detrás y esa nave va adelante nuestro en la misma dirección. Después, las luces de destello, como esa que vemos, son simplemente para llamar la atención, y están permitidas siempre y cuando no se confundan con las luces obligatorias de navegación que deben utilizar las naves. Absolutely. What an exciting time for the 4-person Axiom crew who are on their way to the ISS right now. For 3 of them, it's their first time experiencing something like this.
All 4 crew members have certainly been very busy leading up to the launch and up to this moment with, hours and hours. I believe 700 to 1,000 hours of training that they had to go through in order to, be prepared for this. Bueno, los tripulantes nos está diciendo la voz en inglés que han tenido muchísimas horas de entrenamiento para prepararse para este momento. Recuerden que el comandante de la misión, Miguel López Alegría, o Michael López Alegría, nacido en Madrid, fue piloto de la US Navy, tiene mucha experiencia, iba a decir muy experiente y se me mezclaron las palabras, quizás es la hora de la mañana, en vuelos espaciales. Este es el quinto vuelo espacial. Ya voló 3 veces en el transbordador espacial, en diferentes misiones, y en una nave Soyuz también. Y tiene un récord muy importante de caminatas espaciales. Hace unas horas, más de 12 horas, 20 horas un día, vimos el despegue impresionante en un día muy único, azul, junto con Darien Hernández, que estaba físicamente allí en el Centro Espacial Kennedy. Estuvimos allí como prensa. Vamos a revivirlo, vamos a ver un momentito ahora cómo fue ese lanzamiento hoy. As well as outreach activities that they'll be addressing several science, technology, and art-based outreach events. So esto sucedía hoy. En este momento de la repetición, en este momento estamos. El cohete ya es quien comanda el lanzamiento y el director de vuelo ha dado el visto bueno para el despegue. Esto sucedía hoy. 71 metros de alto tiene este cohete, 2 etapas, 9 motores Merlin en la primera, 1 más en la segunda. Utiliza queroseno ultra refinado y oxígeno. 4 astronautas de una empresa privada se dirigen por primera vez a la Estación Espacial Internacional. Ahí vamos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Ignición. Stop. Go Falcon, go Dragon. Godspeed, AXIOM1. Copy 1 Alpha. Fuel station downrange. Together, a new chapter begins. Godspeed, AX-1. Stage 1 propulsion is nominal. Sí. Impresionante e impecable lanzamiento. No me imagino la cara de Darien. Estamos viendo un replay de lo que fue el lanzamiento de ese cohete Falcon 9 y que pudimos disfrutar junto con Darien Hernández, que está en directo allí en el sitio de lanzamiento. Falcon 9 is supersonic. Me cuelgo y puedo llegar a mirar todo, pero estas imágenes que nos están mostrando ahora del interior de la cápsula realmente valen la pena. Y esto es lo que ve la cápsula desde su propia cámara. Bueno, doble cámara, tenemos a la izquierda la nave Dragon y a la derecha la Estación Espacial Internacional. ¿Qué es lo que ve cada uno de ellos? El procedimiento de acoplamiento es totalmente automático. Lo que hace la tripulación es chequear todos esos pasos, monitorizarlos allí en sus pantallas
y en caso de que haya alguna desviación de lo previsto, toman el control en forma, o sea, cancelan y toman el control en forma manual. Saludos Daniel, ¿es posible un escape de combustible de una nave en vuelo y que sea incandescente? Dice Chris, lo dudo. Recuerden que esas naves están en el vacío. Digo, no hay vacío absoluto, ¿no? Pero el combustible por sí solo, si se derrama, no arde, tiene que tener un oxidante para que eso suceda. Y en el vacío no hay oxidantes. De hecho, los motores que utilizan las naves cuando están allí en el vacío utilizan lo que se llama combustibles hipergólicos, que en realidad son dos compuestos que cuando se juntan en la cámara de combustión encienden solos. Eso lo hacen porque les asegura el encendido. Esos combustibles son altamente tóxicos, son muy difíciles de manejar, pero tienen esa cualidad de que encienden siempre. Y los motores de corrección que utiliza la nave Dragon están continuamente encendiéndose para poder mantener la posición o corregir la posición. Rosa que saluda, gracias Rosa. He's also able to send commands to the vehicle. So in addition to having that human oversight inside Dragon and on the ground in Hawthorne, you've got the station crew in the loop as well. But everything has proceeded very smoothly so far today with the auto. ¿Prendieron las luces del patio de la Estación Espacial? Dice Marcos. Bueno, en realidad lo que le está dando es la luz solar. En este momento están entrando en la zona de luz, están siendo iluminados. Si se fijan abajo el mapa, van a ver que la Estación Espacial Internacional está por entrar o salir de la zona de eclipse, de la zona de sombra de la Tierra. Eso es lo que la hace visible, eso es lo que hace que la gente de Valparaíso pueda quizás verla en este momento. O sea, en Valparaíso todavía no amaneció y la nave ya está iluminada por el sol. Entonces eso es lo que la hace visible en el cielo nocturno. La verdad que alguien debería decirles de que ajusten un poquito el iris, o sea, el brillo de esa cámara para que no quede así saturada la imagen, quemada. Señor director, por favor. De Equalizer dice, buenos días Daniel, desde Valencia, España. Qué maravilla ver todo con detalle, perfectamente explicado por ti. Vaya lujo y qué espectáculo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Controlling its attitude with a number of different sensors. One of the primary ones, just an inertial measurement unit, which uses accelerometers and gyroscopes to understand Dragon's relative position. Also using, for this final approach. Wow, tenemos 4K, estaría muy bueno poder hacerlo en 4K. Quintín Alf nos saluda de Puerto Rico. José Alfonso. Excelente información, dice, gracias. Dragon, SpaceX on Dragon to ground, comcheck. Chequeo comunicaciones desde tierra. Es lo que dijeron. SpaceX Endeavor on Dragon to ground, loud and clear. Hey Larry, on Dragon to ground,
wanted to let you know that we're not getting any response on the big loop. Bueno, le están diciendo a Larry, que es quien estaba hablando, de que no reciben respuestas en lo que le llaman el The Big Loop, o sea, el canal grande. Debe ser algún canal específico. Si querés lo combinamos con el simulador de SpaceX, dice Marcos, y hacemos como que es un vivo. Bueno, una nueva llamada de Dragon llamando a Tierra. Bueno, te recibimos 3x3, le contestan desde Tierra. ¿Qué es el te recibimos 3x3? Bueno, es una convención también de cuando uno habla por radio. Okay, copy all. We've got you on Dragon to ground. Recommend another comm check on the big loop. Bueno, recomendaron otro chequeo de comunicaciones recién. El primer número, cuando se dice 3x3, 4x4, 5x5, en realidad, el primer número indica la fuerza con que se recibe, o sea, el volumen con que se recibe la transmisión, y el segundo número, qué tan claro se recibe. 5x5 es fuerte y claro, 0x0 sería nada, nada de nada. En este caso, la recepción fue media y la claridad también fue media. En inglés es 3-3 o 5-5, 5x5. Bueno, ahí empieza a amanecer y empieza a verse ahora las nubes de la Tierra. Recuerden que en este momento la Dragon está pasando por debajo de la Estación Espacial Internacional. We're about 8 minutes away, a little less than 8 minutes at this point until we hit waypoint 0. It's going to autonomously proceed through waypoint 0 and it's going to execute kind of a mini flight. La nave está procediendo autónomamente hasta el waypoint 0. Bottom of station all the way up top, and that's going to put it onto the docking axis, lined up with that docking adapter on the space-facing side of the Node 2 module. Vamos a ver qué es lo que ha hecho hasta ahora la Dragon. Hizo toda esta serie de encendidos desde allá ya hace un par de horas que vienen haciéndolo hasta que se colocan aquí, a 400 metros de la Estación Espacial Internacional, por detrás y por debajo, y luego va a hacer una curva por delante, va a ser por delante y hacer el acoplamiento aquí por arriba, desde arriba. ¿Por qué hacen eso? Bueno, eso quizás debería explicarlo algún ingeniero aeroespacial, porque creo que es parte de la mecánica de vuelo y de la mecánica de las órbitas. Marcos me dice que, salvo cuando estoy muteado, a mí me reciben 100%. No, en realidad sería 5%. No más de eso, no hay más. Ferm BTR saluda desde La Coruña. Buenos días. Luciano Robledo dice: hola Dani, acá te estamos mirando con unos mates. Excelente tus transmisiones en vivo. Saludos desde Argentina. Muchas gracias. ¿Algún lanzamiento hoy, dice Iván? No, lamentablemente no. Pero sí, retransmitimos recién, hace muy poquito pasamos. Si querés ver un lanzamiento, dale unos minutos para atrás, que vas a ver lo que fue el lanzamiento de esta nave Dragon el día de ayer desde Cabo Cañaveral, desde el Centro Espacial Kennedy. For at least another 50 minutes until we enter into an orbital nighttime.
Están a 5 minutos del punto de aproximación 0, que eso es a 400 metros de la Estación Espacial 0 y exactamente por debajo. Larger expansion nozzles on them, and they're used for really the big pushing burns that Dragon executed over the last 19 hours to catch up to the space station. As they're now pointing directly at station, you can probably guess we're not using those for these maneuvers at this point. We're using instead the ones around Dragon's service section. So that's just ¿A qué hora será el acoplamiento? Pregunta the Cadicia. A las 11:45 UTC. En una hora aproximadamente, y va a ser en hora nocturna, o sea, va a ser cuando complete esta fase de la órbita y estén en la noche. ¿Por qué? Esta última fase va a volar ahora en la cápsula alrededor de la Estación Espacial Internacional y colocarse por encima. La idea es que no les impacte la luz solar y no afecte sus sistemas láser LIDAR, que son los que utiliza para hacer el procedimiento de acoplamiento automático. Darien dice: buenos días, Dani, comunidad espacial. Después de una noche de merecido descanso, continúa la carretera. Esperamos buen acoplamiento. ¿Qué jornada le espera ahora a Darien Hernández? Ya hizo parte del viaje desde la Florida al norte, a New Jersey, que es donde vive. Son 16 horas de viaje. Apenas pudo ayer, recuperó su cámara. Darien nos decía, voy a bajar un poquito la voz en inglés original. Darien nos decía ayer que justamente estaba muy contento por haber recuperado su cámara que había puesto remota intacta, funcionando. Recuerden que Darien colocó una cámara de fotos remota muy próximo al sitio de lanzamiento para que la sacara automáticamente. La tuvo que colocar, como el resto de la prensa, 24 horas antes. Hubo una tormenta muy grande, muy importante allí. Esa cámara quedó a la intemperie con un equipo de protección que compró con una especie de bolsa que nos mostró en un video el día de ayer. Y bueno, la cámara no solo sobrevivió, sino que obtuvo excelentes fotografías. Fíjense en el Twitter de Darien, hay una de las fotos. Es muy posible que esa foto esté sin editar, o sea que todavía puede ser mejorable. Vale la pena verlo. Uses what's commonly known as a LiDAR system, basically using lasers that bounce off of reflective points on station to give distance data, range rate data, how quickly you're closing in. We're also able to use a thermal and an infrared camera. There is just a visible light camera on the very forward part of Dragon. That will typically get some views. We got some views of the station from that earlier. That's not part of the actual navigation at all. That's just used for situational awareness. It can also be used should the crew have to take over manual control. That'll be one of the things feeding data into their manual control piloting software that's built into those displays that anytime we get a look over the Ibiza Bambán dice: ¿qué vistas? No sé si hace rato que estás o no, recién veo tu mensaje. Yo voy a intentar acoplar en el simulador con alegría, dice Patuska. El secreto para poder acoplarla en el simulador de SpaceX es hacerlo con mucha paciencia. Pablo Berrade me pregunta si soy un holograma, que estoy las 24/7, o sea que estoy siempre conectado. Siempre que hay algo que valga la pena, estoy acá. Y que pueda, obviamente. Qué mareo, dice Hydra Music. Dice: ¿quién se mueve, ellos o la Tierra? Bueno, esto es lo que demuestra que ellos van
junto con la estación a 27.000 kilómetros por hora. Y este acoplamiento no es ni más ni menos que como cuando uno quiere subirse a un ómnibus o a una guagua, dijera Darien, cuando está en movimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que correr, tenemos que ponernos a la misma velocidad y al lado, y cuando estamos cerca, saltamos a la puerta para poder entrar. Bueno, esto es más o menos algo parecido. Solo que lo que hacen es que cuando están cerca del acoplamiento, en las fases finales, hacen que la estación espacial quede, que le llaman, como le llaman ellos, free flight, o sea, que sus propios motores no hagan ninguna corrección, la dejan a la deriva, como quien dice, justamente para que las dos naves tengan la misma deriva relativa y puedan hacer un acoplamiento exitoso. Standard for any visiting vehicle operation, and that's just one of the first steps that you take as you get into these final approaches. Bueno, mucha pereza vemos por ahí. Hay 88 me gustas nada más en el video y somos 210 en este momento. That was NASA astronaut Rajachari radioing Dragon attitude as expected, so we've now just past waypoint 0. We're inside 400 meters away from. Bueno, ya pasaron el waypoint 0, o sea, pasaron el punto 0 de la aproximación, el inicio, los 400 metros. Out front of the station and then up over top, heading up to waypoint 1. So it's gonna essentially do a 180-degree swing around the station, going from directly beneath to directly above. It's going to line it up with that docking adapter. Antonio Bambán pregunta, Darien, ¿cómo estará? Dice, volviendo a New Jersey con el subidón de su vida. Se ríe. Sí, sí. Darien contentísimo, obviamente, el poder estar allí en el Centro Espacial Kennedy, en el sitio de lanzamiento, en el sitio de prensa, en un sitio, la verdad, privilegiado para poder brindarnos esas imágenes espectaculares. Tiene que ser una experiencia increíble, de oreja a oreja. Esta sonrisa de Darien, me imagino en este momento, a pesar del cansancio y de la dura jornada que tiene por delante, de esa cantidad de kilómetros que tiene que manejar para llegar a su casa. UTC or GMT, just that Greenwich Mean Time, that Universal Standard Time, and that's what all of the different operators working space station ops will go off of. Hola Ángel, buen día. In just about every time zone imaginable, and so we use that UTC just to tie everybody's planning and tracking together. So we're about 34 minutes from waypoint 1 on Dragon to ground. Hey Dragon, we've got you on Dragon to ground. Jake, did you get Mike's transmissions both on the big band Dragon to ground? Larry, that's a negative on both. Did not receive either transmission. I wonder if it's a Vox setting or past that I'll keep thinking. Not sure. Están teniendo problemas de comunicaciones en dos de los canales que utilizan, no sé cuántos tienen. Dicen que es posible que sea en algún ajuste del micrófono o en el box. ¿Qué es el box? El box se escribe con V o X. Es un ajuste que generalmente se utiliza en los ambientes con ruido. En realidad es eso. Es un ajuste de umbral de ruido. Si está muy duro colocado, uno tiene que gritar para que nuestra voz salga en el micrófono, y inclusive si está demasiado puede ser que ni siquiera los gritos lo abra para poder pasar el audio. Dragon SpaceX, we got the last half of that call. Bueno, dice que recibieron solo la mitad de la comunicación ahora en la Dragon. Eso no es bueno, ¿eh? SpaceX Endeavour
on Dragon to ground. Yeah, Jake, I'm not sure what to do here. I don't think it's a box setting because I'm definitely pressing to press the talk. I'm seeing the transmit light up when I'm talking the whole time, so I'm not sure what to do. Worst comes to worst, we rely on Larry to make the calls. Bueno, Larry, que creo que es quien está transmitiendo, dice... MLA, I had you 3x3 on that call. Understand you don't think it's a Vox issue. Would encourage troubleshooting, and I'm sure you are. We'll stand by for another big loop comm check. Bueno, aparentemente no es un ajuste del box, le dice. No saben qué es lo que tenemos que hacer para solucionar el tema. De tierra le dicen, te recibimos 3x3. Vamos a ver cómo seguimos con el chequeo en el canal grande, en el Big Loop. Y evidentemente sí se escucha con ruido. Carlos Amudio, tu mensaje fue eliminado por nuestro bot automáticamente por escribir en mayúscula. Y obviamente te elimina el resto de los próximos, los que están cerca. Dragon, we caught that entire transmission. Check the never copy. That'll be my new technique. All right, but right now, Dragon making its swing from waypoint 0 to waypoint 1. We're just about 30 minutes away until Dragon's directly above the station and lined up on the docking axis with that international docking adapter. Let's check back in with the Hawthorne team, though. Andy, Trish, how's everything going over there in California? Things are going good here, Dan. As we continue to watch Dragon, things are beginning to pick up pace as Dragon makes its way towards waypoint 1. Qué foto increíble de Ben Cooper el día de ayer. La verdad que hay que sacarse el sombrero. Impresionante, impresionante la calidad y el momento de la foto, el momento del despegue del Falcon 9. We'll likely continue to get updates there, but you also notice that there are some beeping before the communications happen. Those are called Quindar tones, and those are really just esas comunicaciones que estábamos escuchando, que estaban revisando, en realidad son entre el centro de control y tierra y la Dragua. SpaceX's 6th human spaceflight mission overall, and the 5th to the orbiting lab. Dragon has a long history of really being designed from the beginning with human spaceflight in mind. There is the first Dragon capsule that is hanging behind myself and Trisha here in Hawthorne. And even on the days of its inception, there was a window in place. Carlos Amudio pide disculpas. No, está bien. Quizás, no sabía. El tema son las reglas del bot. So it's super exciting that, I can't believe I'm saying it, but this is the 6th. Adrián Fernández dice, ¿se sabe cuál es el horario aproximado del acoplamiento? Sí, 11:45 UTC va a ser el acoplamiento. Si quieren ver la hora actual, está acá arriba. Son 10:53 UTC. Si tienen que hacer algo, es el momento de hacerlo, quizás. Dejarnos like antes de irse y volver luego en un rato. Even between that capsule and what we're seeing here today, there has been numerous upgrades to the Dragon capsule. First and foremost, with every flight where we're taking. Saludos, líder, dice entre comillas Marco. Me encantó, es como si todos fuéramos miembros de la secta Redron. No, me encanta, buenísimo. Aparte, Josué Ramírez decía ese. Saludos, líder, activos desde República Dominicana. Es muy importante que nos continúe dando esos detalles. Javier Mantelo dice, buenos días Daniel y a toda la comunidad, saludos de Mendoza, Argentina. The Dragon program, you'll notice that we no longer have the solar arrays which would unfurl after Dragon separated from the second stage. The solar panels are actually built onto the trunk section itself.
And so, as Dragon gets closer, we'll likely see half of the trunk section colored black. Noten algo. Fíjense que hoy estaba directamente debajo la Dragon, se veía muy rápido las nubes pasando, y ahora está dando la vuelta, la adelantó, pasó por debajo, adelantó a la estación espacial y se está acercando. Qué lástima que nos quedamos sin la imagen, donde se iba a ver que cada vez se iba a acercar más al horizonte, ¿no? Esa nave Dragon pasa por debajo de la estación espacial, la adelanta y empieza a dar una vuelta por delante para colocarse exactamente arriba para hacer lo que es la aproximación final y el acoplamiento. Yeah, I think it marks a turning point in space travel. This is the first all-private mission, as you had mentioned, and with all the signs that each of the crew members are going to be performing, it's just a tremendous sort of milestone in the spacefaring world. Me encanta cómo se avisan a veces que están en cámaras cuando es normal que alguien descanse o estire los brazos. About how this was really the vision of spaceflight from the very beginning of NASA's program. 60 years ago, they really envisioned this to be, what it would evolve Aquí se nota. to, so that they could Hoy la Dragon estaba por aquí y lo que va haciendo es moverse cada vez más hacia el horizonte y luego hacia arriba. Recuerden que es como si estuviéramos en la estación espacial, prácticamente nosotros de cabeza abajo mirando esto, ¿no? And transitioning that to a commercialized partnership is going to mean that private sectors, private industries are going to need a lot of time and NASA's expertise in learning how to establish and maintain these relationships effectively. It's really a learning process through all of these missions, to get there. That's a really gorgeous view of the curvature of the Earth. Marcos dice, esos chicos del control de vuelo de SpaceX se podrían juntar con los neozelandeses, que se refiere a Rocket Lab, y hacer una buena partida de e-gaming. Pero sí, ni que hablar. Ni que hablar, tienen toda la pinta. As Dragon approaches the International Space Station, we're going to continue to get Dragon SpaceX on Dragon to ground for audio troubleshooting. Siguen probando el audio y las comunicaciones. SpaceX Endeavor on Dragon to ground. Go ahead. Hey Larry, quick update. We are still seeing good Suit 2 telemetry via the pressure transducer. We don't suspect an umbilical issue, but we're hoping to gain some confidence in this comm method as we head towards waypoint 1. Hoping MLA can give one more comm check on the big loop using the press, wait a second or two, and then talk method. Bueno, siguen chequeando, ¿no? Dicen, no creemos que sea conexiones del cordón. And Michael giving another go on the big loop using the revised technique. Van a hacer unas nuevas pruebas en el Big Loop, dice. SpaceX Endeavor, comm check on the big loop. Dragon SpaceX, I think we lost the S and P of SpaceX. Maybe another half second, but otherwise sounds good. Okay, Jake, did you hear okay? That's a 4x4 call, MLA. 4x4, dice. Recibimos 4x4. Señor director, estaría muy bueno que le bajen un poquito el brillo. Una pena que España esté cubierta de nubes, si no se hubiera visto perfectamente, dice Rubén Cis. Bueno, en esta pasada no. En esta pasada no, porque en España es de día y es imposible ver a la estación espacial durante el día. Both MLA, the commander, and Larry, the pilot, talking to the core
here at Hawthorne. We talk about joint operations and all of the teams it takes to really get vehicles to the International Space Station safely. At Mission Control Houston, there is a CAPCOM, which stands for Capsule Communicator. They're really responsible for ground communications to the folks already aboard the International Space Station. Ya vemos que desaparece el horizonte allí, justamente porque esta nave ahora ya está dejó de estar exactamente adelante y empieza a hacer o sea, continúa su viaje hacia la parte superior de la Estación Espacial Internacional. So a lot of parties working together to make sure that the crew and the capsule and the folks at the International Space Station are safe as we continue the docking procedure. Absolutely. And we also have our Es la luna, me pareció sí que se veía la luna detrás. Similar positions like that. Some of those positions include the Axiom Operations Lead. This is essentially the equivalent to the Flight Operations Director. Juan Morales Flores dice, gracias por esa vista del espacio. Saludos desde Cochabamba. And for the PAM missions, they're in charge of performing and managing the communication with the Axiom crew. Another position that will be especially relevant when the crew gets on orbit and starts conducting their research experiments will be the Axiom Research Officer, whose responsibilities include planning and coordinating Axiom payloads with the crew. Y Drano Music dice, las instalaciones son de SpaceX y el centro de mando desde Axiom. No tengo idea cómo funciona, pero yo creo que el centro de control de misión es el de SpaceX, que estábamos viendo que es en Hawthorne, California. So on the right-hand side, we have a view over the shoulders of the commander MLA and Larry, the pilot. Bueno, estamos viendo, nos dice la voz en inglés, por sobre los hombros, la cámara está colocada detrás de los dos pilotos, el comandante que va a la izquierda y el piloto que va a la derecha. Miguel López Alegría y Larry Connor. System in and of itself, they are a one-piece design, so everything from the helmet to the gloves to the boots, they're all attached. The helmet is 3D printed, and as Dan was mentioning earlier, there is an umbilical on the right thigh that hooks up to each of the seats for the crew members, and in that umbilical will house communications for the astronauts to communicate to ground, as well as toma su tiempo, dice Roger Río. ¿Es autopiloto o manual? No, es automático. Toda la aproximación de la nave Dragon siempre son automáticas. Los pilotos o el piloto puede revertir eso y hacerlo, detener la aproximación y luego hacerla en forma manual si tienen necesidad, pero la idea es que se haga totalmente automático. Every time that we don or put on the spacesuits, we always run our leak check to make sure that, again, in case of an event where we're losing pressure, the astronauts would be safe. Beautiful shot there of the ISS on the right. So those suits, I mean, they look pretty cool, but they are, from what I understand, pretty comfortable for the crew. That nitrous ox line really serves to keep the crew comfortable and conditioned while they're wearing it, and it's pretty customized for each crew member. Yeah, we do take a lot of measurements to make sure that the suit itself is formed. Andy Tran, que es quien está hablando, ahora en este momento la voz masculina, están hablando, le está contestando, justamente diciendo que esos trajes son hechos específicamente a medida para cada uno de los astronautas, ahí en Hawthorne, California. Y realmente son muy confortables. A la izquierda se ve la cápsula, muy brillante, por cierto, pero se nota si uno mira atentamente los escapes de los motores Draco, las correcciones, para seguir haciendo. Ahí se vieron clarito. Ese movimiento en realidad es el movimiento de la cámara que lo está siguiendo, ¿no?
Pero se notan muy claras las correcciones de motores para seguir la trayectoria y ir y colocarse por encima de la Estación Espacial Internacional en esta fase de la aproximación. The SpaceX Dragon launching on SpaceX Falcon 9 rocket. Certainly a very significant event for all of them and for the countries they're representing and really for the global audience. It also breaks new training ground. The AX-1 astronauts are the first all-private crew to complete NASA's training flow. As I mentioned earlier, each AX-1 crew member completed between 700 and 1,000 hours of training in safety, health, ISS systems, launch site operations, and additional training for research and technology demonstrations, and for their payloads to prepare for the mission. It's also a very serious science and research-focused effort. More than 25 research investigations are planned during the mission, including some pretty cool Axiom Space managed experiments like the Tesserae prototype, which is, a self-assembling space habitat made out of robotic tiles. And the JAMS air purification demonstration where they're looking into Marcos de Recorrer Uruguay dice: la locutora está vendiendo el viaje, obviamente. Ella es de Axiom. Dice, por las cosas que dice, sí, totalmente. Está vendiendo el viaje, entre comillas, ¿no? ¿Qué es la idea? Esta es una operación comercial. La idea es que todo esto se vea atractivo, bonito, y traer nuevos clientes a la empresa. Marcos dice: me encanta ver a los turistas espaciales. No son turistas, ellos son astronautas, ellos tienen una tarea específica allí en la nave, están entrenados para poder volarla y operarla. Quizás los otros dos, que lo que tienen que hacer es monitorizar desde sus tablets ciertas cosas, ciertos parámetros, y en tareas mucho más sencillas. Podrían entrar en la casi cualidad de que son turistas entrenados para pasar por tripulantes. Podría ser. Dice... para que la experiencia de los dólares invertidos sea más completa, dice, ¿no? Están tocando los switch, los turistas, para que la experiencia sea más completa. Bueno, esta es la fábrica de SpaceX, el centro de control ahí en Hawthorne, California, es donde está la fábrica principal de la compañía. Está en una especie, en un rincón de la fábrica, en eso que parece ser una pecera, ¿no? Dentro de una pecera, todo vidrios por todos lados. Ahmed Flores, ¿qué tal? Saludos desde Panamá, nos dice. The innovation could be used to connect astronauts with loved ones on Earth on future long-duration space missions to combat feelings of isolation and loneliness. And, as NASA sets their sights on, returning to the moon, going to Mars, and, even beyond, those questions and behavioral wellness issues... Hay una discusión aquí entre Hydrarrock Music y Iván Marvila, que preguntan, están intercambiando si la estación espacial es una nave o una estación. Bueno, se le llama Estación Espacial Internacional justamente porque funciona como un punto donde la gente va y vive, es intermedio, se acoplamiento, pero no deja de ser una nave. Self-assembling, which is, sort of mind-blowing to think about. The crew is also partnering with the Trish. $50 millones cada pasaje, dice Ibiza Bambán, casi nada. Prieto María Silvina, desde el sur argentino, nos saluda. Ángel Encao dice: debe ser nave, pues cuando entra toca la campana como vieja tradición marinera. Is a huge savings in terms of up mass, which directly
directly translates to costs for missions like that. So, usually when, for example, we send up a module, this, becomes relevant for Axiom Station. You have to send the module, structure assembled, and then launch that up into space. But with technology like the self-assembling robotic tiles, the Tesserae experiment, you could potentially send that flat, save a lot of space and a lot of mass, and then have that assembled in orbit by itself, which saves also a lot of crew time when talking about outfitting modules in space. So just some super exciting experiments in manufacturing research that could also help to benefit us on Earth. I mean, I can think of a Nos lot están of ways contando that de que uno de los self-assembling experimentos tiles que van a would hacer a bordo benefit es the manufacturing industry here every day. investigar sobre un tipo de construcción de módulos espaciales para el futuro. Dice que van a ocupar muchísimo menos lugar y tener mucha menos masa. Recordemos que la idea de Axiom, el plan de la compañía, y que ya están trabajando en eso, es la construcción de 3 módulos nuevos para la Estación Espacial, que lo está fabricando Alenia en Europa, que ya ha fabricado otros módulos de la Estación Espacial Internacional, o sea, tienen mucha experiencia, y van a ser acoplados, creo que a partir del 2025, 2026. Esos módulos van a ser totalmente privados, se van a mantener acoplados hasta el 2030, donde posiblemente la Estación Espacial deje de estar en órbita. Allí se separan y eso pasaría a ser una nueva estación espacial privada, operada por la compañía Axiom. Hay varias compañías que quieren liderar en ese tema también, entre otras está Orbital Reef, que sería con la competencia, ¿no? Que ha propuesto una estación espacial divina, hemos visto unos renders espectaculares, que son inflables, también para poder enviarlos en una nave pequeña. Y está por verse, a ver, bueno, imaginen de quién es uno de los socios principales de Orbital. La conducción de los programas de SpaceX y Axiom se ha transformado en el nuevo mundo de Benetton, pero sin el colorido de los 80. Explorando el espacio dice café, amanecer, acoplamiento y con Dani en la radio del auto. Mejor viaje no puedo pedir. Increíble, Daniel. Me encantaría estar ahí de copiloto, cebándote café, cebándote mate sería la palabra, pero bueno. Tomando café y charlando y también escuchando una transmisión del estaría buenísimo. Bring surviving pages of the diary written in space by the first Israeli astronaut, Ilan Ramon, who died February 1st, 2003, when Space Shuttle Columbia and crew perished during re-entry. He will also bring a painting created by Ramon's daughter and a song written by his son. So definitely a great nod to, Poniendo gasolina ahora. ¿Quién pudiera poner gasolina al precio que pone Dario? Anoche estábamos charlando justamente, él estaba parando para poner gasolina y yo también, yo tenía que hacer un mandado, una diligencia, y la diferencia de precio de lo que pagamos por el combustible aquí en Uruguay con lo que paga él en Estados Unidos es impresionante. So, a lot of history there and, being represented on the ISS. It's just the beginning, really, for Axiom Space. AX-1 is the first of several proposed Axiom missions to the orbiting laboratory, and it's an important step towards Axiom's goal of constructing a private space station, Axiom Station, in low Earth orbit. It'll serve as the global academic Ángel en Cabo dice, no tengo dinero para ir al espacio, pero con la mente ya he viajado por muchos multiversos. Marcos escribe 2 hashtags. Dice, un Tesla para Darien. Un Tesla para Darien. Under 10 minutes now for Dragon to reach waypoint 1, getting awesome views of Dragon. So the hatch is open and there is a centerline camera
at the center, basically of Dragon. That is what Dragon is using to line itself Si up quieres te with, cuento en Argentina, dice Prieto. docking target Bueno, on, hagamos cuentas the International Space Station. con el dólar a blue. But yeah, things are continuing to go smoothly. Going to send it back over to Dan at JSC for updates. Hey, thanks, Andy and Trish. We are just 7 minutes away from arrival at Waypoint 1. And so Dragon right now only Están a unos pocos minutos de llegar al punto de aproximación 1. O sea que eso es exactamente arriba de la Estación Espacial Internacional. Exactamente arriba y alineado en la vertical con el punto de acoplamiento, a 400 metros. Desde donde luego comienza el acercamiento. La nave esta se va a acoplar en el módulo de armonía de la Estación Espacial Internacional. Another crew Dragon docked to station that delivered our SpaceX Crew 3 astronauts, and pretty soon we're going to have a second one, Crew Dragon Endeavour. So in just about 6 minutes we'll hit Waypoint 1, and then we're going to continue. Están a 6 minutos de llegar a ese punto 1. Y ahora sí estamos a menos de 30 minutos del momento final del acoplamiento. On that space-facing side of Harmony, and then we'll pause at Waypoint 2 before we begin that final approach. Ángel en Cabo dice, pronto estaremos en un mundo distópico tipo Mad Max luchando por cada litro de gasolina. On board Dragon, we've got 3 redundant ones that are constantly calculating its position relative to the station. Me encantó esa película, no sé si creo que hubo otras, pero me encantó la original de Mad Max. To fine-tune Dragon's path towards the station. Ever since we got in closer, we've been using as the primary means. Aquí le hemos tenido más de 2 euros el litro. Which uses a combination of different navigational tools. One of the primary ones is a form of LiDAR laser range finding, where we're essentially bouncing lasers off of. Aquí está aproximadamente a $1.70 el litro. How long it took for that laser to travel back, and that gives you a distance output immediately. Mario Hernández dice, Daniel, dijiste que en el 2030 darán de baja la Estación Espacial Internacional. ¿Se queda sin almas a bordo, la desarmarán y la quemarán al regresar a la Tierra? Te felicito por tu drama, nos tienes despierto desde hace rato. Mario, te cuento, no saben exactamente cómo van a hacer para sacarla de órbita. Porque en el momento que decidan no habitarla más, o sea, no utilizarla más, si es la Luna, se ve la Luna allí. Por eso la nave está a la derecha en esta imagen. Vamos a aprovechar por un segundito mientras desaparece. ¡Wow! ¡Qué imagen increíble! Te decía, cuando la deshabiten, o sea, cuando los gobiernos que están asociados y que tienen un acuerdo hasta el 2030 de mantenerla, decidan no poner más dinero, no mandar más tripulaciones allí, no saben exactamente cómo van a hacer para quemarla en el regreso de la atmósfera en forma segura. Recuerden que es enorme, tiene montones de piezas, montones de toneladas, para que reingrese en forma segura en un sitio donde no haya zonas pobladas. Tienen que tener un plan ya hecho que no lo tienen en el momento. Javier Mantelo dice, Daniel, mi hermano estuvo en la escuela de la 4ª Brigada Aérea de Mendoza y tuvo el privilegio de volar en un Mirage 3. Yo lo más cercano fue en uno de Aerolíneas Argentinas. Bueno, yo tuve el privilegio de volar en el grupo de caza de la Fuerza Aérea Uruguaya y con el grupo de ataque de la Fuerza Aérea Uruguaya. O sea, volé en Pucará y volé en Cessna 37.
Los dos aviones volaron artillados y hicimos tiro al blanco en una isla que hay en un lugar donde tienen destinado para eso la Fuerza Aérea, en el centro del país. Y les puedo asegurar, aparte hicimos acrobacias también, les puedo asegurar que la experiencia es realmente increíble, ¿no? Increíble. All right, just 2 minutes away from waypoint 1. All of this being done autonomously on Dragon. We've got Dragon, Spacex, on Dragon ground. For your awareness, we did Parece que not estuviera hecho a feedback propósito on esto, ¿verdad? if one was La provided. Luna y la Dragon. Qué impresionante. SpaceX Endeavor on Dragon to ground. We'll investigate and be back to you. Bueno, están investigando todavía un tema que tienen de comunicaciones mientras disfrutamos esta increíble vista de la Crew Dragon en la misión AXIOM1 cuando está llegando al punto de aproximación número 1. Y vemos que las comunicaciones realmente no son de las mejores, ¿eh? Están teniendo problemas desde hace rato. Pero esa vista de la Luna con la Dragon es realmente increíble. Good suggestion for Larry to try the big loop. We'll stand by. SpaceX Endeavor on the big loop. How do you copy? Ah, ¿qué tal me copian? Dice en el Big Loop. Y la verdad, Dragon, SpaceX, we've got you 5x5 on 5x5 dice, bueno, yo no lo escuchaba 5x5, pero bueno. Oh, sorry. Stand by. Good to go. SpaceX Endeavor Dragon to ground. I think we'll let Larry be the key transmitter on the big loop, and I'll switch to Dragon to ground. Okay, MLA on Dragon to ground. Copy all and understood. All right, so at this moment, while they were conducting those kind of final comm checks, again, we've been troubleshooting a few issues with the spacecraft commander, Mike LA, to be able to talk on the big loop. But Dragon and station Pilot Larry SpaceX on the big Connor loop. not having Expect any issues. reconfiguration of the C2V2 link shortly. Copy all, Jake. C2V2 reconfiguration. So they're going to reconfigure Station on C2V2 two. that's Dragon is supporting at expected communications altitude. for visiting vehicles. Copy, thanks, Tom. The station crew reporting Dragon in the attitude that they expect as they monitor Dragon during its final approach. Teams down here on the ground reporting that the docking ring is beginning to extend out. That'll be used for the soft capture. And we're ready for docking. Bueno, están prontos para el acoplamiento. Copy that, Tom. Ready for docking. And that was Station Commander Tom Marshburn reporting the station crew is ready for the approach and docking. El comandante Mushroom les contesta también desde la Estación Espacial que ellos están prontos para el acoplamiento, para recibirlos. Hussein Ali dice, ¿en vivo o una repetición del acoplamiento? Disculpen la ignorancia, no, estamos en vivo y en directo. Estamos retransmitiendo la señal de AXIOM1 en este acoplamiento de la cápsula Crew Dragon con 4 astronautas en una misión privada que se dirige por primera vez a la Estación Espacial Internacional. Es la quinta misión tripulada
que lanza la compañía SpaceX. And that just speaks to the time when Dragon is close enough in towards the station, when the SpaceX and the space station flight control teams are kind of working hand in hand as they go through all of these different checkpoints, getting the go from the station side before Dragon proceeds. And so the docking ring on Dragon, bueno, estamos a unos pocos minutos de que vamos a poner una imagen pequeña ahora, justamente porque tenemos aquí abajo un mapa interactivo de dónde está la cápsula, o sea, la Estación Espacial Internacional, y están próximos a entrar en la zona de eclipse, o sea, quedar a la sombra de la Tierra. Eso es algo necesario para maximizar o mejorar el uso de los sistemas de aproximación y acoplamiento que utilizan un radar LIDAR, un láser. O sea, funciona con luz, con rebote de luz, mediciones de rebote de luz y evidentemente cuando hay luz solar el sistema no funciona de la mejor manera. Entonces, por eso esto generalmente prevén que la fase final de la aproximación sea en la zona de sombra. Roger Ríos dice, ¿y cuál será la misión? ¿Qué tipo de investigación harán? Van a hacer en estos 8 días que van a estar en la Estación Espacial Internacional 25 experimentos científicos. Dice que tienen una agenda muy, muy apretada. Central Time, 11:45 GMT. So again, that time is just updating automatically on board Dragon as it calculates its amount of time that it's going to spend at each of these waypoints, the duration of the burns and the approaches. But at this point, we're under 7 minutes away from waypoint 2. Dragon just about 144 meters away from the station. And as expected, we've slowed down quite a bit. So as we initially fly in, we were flying at about 3 or 4 meters per second. And that was just the relative velocity between the Dragon spacecraft and station. At this point, we're closer to a crawl. We're moving at about 0.3 of a meter per second as Dragon flies in. So it's just doing very fine-tuning maneuvers at this point using those service section Dracos. So no thrusters are firing right now. It's still coasting off of its forward momentum. We might see those thruster plumes fire depending on lighting conditions as we get just up to waypoint 2, where we're going to hold. Vamos por esos likes, nos dice Javier Capochetti, para Daniel, muchas gracias. Bueno, ahí se ven qué imagen espectacular. Mientras esos motores corrigen esos escapes de los motores Draco, those are all being fired automatically. Dragon calculating its path in using the Dragon Eye at this point, bouncing. Con el brillo fuerte como estaba, se veía espectacular. Esos escapes de motores ahora ya no se aprecian. Gustavo Beitler, 8 días van a estar en la Estación Espacial. José Manuel Ubeda dice, ¿esto significa el final de la dependencia de cohetes rusos? Bueno, en realidad el final de la dependencia de los cohetes rusos comenzó ya hace 2 años con el primer vuelo tripulado de la compañía SpaceX, el Demo 2, donde 2 astronautas, Bob y Doug, volaron esta cápsula por primera vez y hicieron todos los chequeos necesarios para que justamente ellos eran como astronautas de prueba, o sea, pilotos de prueba, para hacer de que esta nave sea segura para el resto de los pilotos que vinieran a tripularla, ¿no? Very ready. We continue to get awesome views of Dragon. We are about a minute and a half away from an orbital sunset, so están a 1 minuto y poco de la puesta del sol solar. But for now, things are continuing to go super smoothly. Orbital. If you look closely at the center of Dragon, Dan had talked a lot about the
forward bulkhead thrusters. There are some holes that you can see on the bottom of that circular forward Bueno, bulkhead. Andy Tran nos está diciendo que si miramos cerca a esta nave, vamos a ver que hay unos agujeros, unos orificios que son estos. Quizás hay otros más que no se ven, que son los escapes de los motores de corrección de la Dragon, de los delanteros. Es una lástima que las condiciones de ajuste de la cámara y de luz no nos permiten ver los escapes ahora como se veía hace un rato. Bueno, lo otro que han hecho y que nos acaba de confirmar recién Andy Tran también en inglés es que ya no se ve, recién se veía. Vamos a darle un poquito para atrás para que lo puedan ver. Esto de acá, este aro que se ve acá, lo han sacado hacia afuera. Justamente es parte de lo que es el sistema de acoplamiento blando que le llaman. O sea, es cuando la nave toca en el punto de acoplamiento, toca con ese aro por delante y ahí se hace la primera captura, que la nave queda amarrada pero no firmemente amarrada. Luego eso se retrae para tener un contacto final y se colocan las amarras. No sé si son 8 o 16 amarras, que son las que sellan justamente el acoplamiento para dejarla firme y que no haya pérdidas de presión. Bueno, justamente dicen que Larry Connor ha hecho un arreglo con varias instituciones médicas para hacer investigaciones médicas en la Estación Espacial Internacional. Bueno, dice que le hicieron antes de hacer el viaje espacial unas unos estudios, no me sale cómo es en español, MRI dijo que son magnéticos. Es parecido a la tomografía, pero no me sale ahora el nombre. Es un estudio de imágenes magnéticos que se hace en medicina. Quizás alguien me da la palabra, porque no me viene a la mente ahora. Y que los van a volver a hacer luego de que regrese del espacio, justamente para poder comparar los cambios en el cuerpo humano. Cardiovascular health, radiation protection, and other tests of technology and equipment. He will also be observing the Earth's atmosphere for thunderstorms to better understand how lightning is coupled in the upper and lower atmospheres. And on top of all of that, he will also be conducting several education. Resonancia magnética, ese era el nombre, resonancia magnética. O sea, le hicieron una resonancia magnética antes de hacer el viaje espacial y le van a hacer otra para tener una comparación cuando. Gracias, Javier Capuchetti. Geographical Society and the Montreal MRI, ¿no? Es en inglés, MRI, por eso. Yo siempre en broma digo que es la mejor forma de saber si alguien tiene algo o no, porque el doctor House siempre la utilizaba. Siempre que venía un paciente complicado, lo primero que hacía era pedir una resonancia magnética, una MRI. Bueno, ahora sí se ven los escapes, ahora en plena noche. Esos brillos que aparecen y se ven, fíjense bien, aquí, y por aquí se ven esos justamente son pequeños encendidos de los motores de corrección Draco de la Crew Dragon. So, quick update from the core. Things are all looking well, and we are going to be holding at Rosa Sierra pregunta, cuando llegue ese grupo a la estación espacial, ¿cuántos serán a bordo? Van a ser 11. Hay 7 ahora y vamos a tener 4 más. Van a dormir en modo campamento, como le llaman ellos. Creo que va a haber 2 dentro de la cápsula Crew Dragon y 2 en el módulo Armonía. Los nuevos, ¿no? Vehicle is extremely smart, and so it knows where it's at, what it needs to do to maintain a position.
Meki Collado dice, me parece que SpaceX es la compañía más sofisticada, o por lo menos una de ellas, en la estética de sus construcciones. La crew es hermosa. La verdad que sí. He'll be participating in other biomedical experiments as well. He'll be wearing a biomonitor while exercising to record heart, lung, and circulation performance. He'll monitor changes in sleep and eye health, and he'll also test an augmented reality device intended to assist with medical care in the event of an emergency. Ahora la Crew Dragon dice Hydran Music está en modo camuflaje. Bueno, está detenida, ¿no? ¿Qué es lo que dijo? Ahora vamos a repetir. Parece que no tienen video, dice. Parece que no tienen video, no tienen señal de video, dice. Y de tierra le dicen, estamos trabajando en eso ahora en este momento. Ups. Nunca hasta ahora habíamos escuchado este tipo de temas en una aproximación. O sea que no anduvieran del todo bien las comunicaciones, y como ahora, de que han perdido una cámara. Bueno, nos están mostrando dónde está ahora exactamente la nave. En el punto 2 está a 20 metros del punto de contacto con el módulo de armonía, con el punto de acoplamiento del módulo de armonía, allí en la Estación Espacial Internacional. They did report down that they're still getting good data from Dragon. It's in the proper attitude, so everything looking good from the station perspective. And as soon as we get this video, la luz de las estrellas se refleja en la Dragon, dice Charlie. No. Esos puntos que se ven allí de colores, en realidad, son puntos, son píxeles de la cámara que está filmando, que están mal, que están muertos, como se dice normalmente. Son dead pixels. Vemos que no hay movimiento de esas luces de navegación de la cámara, o sea, de la cámara de la nave, y justamente están haciendo chequeos finales para continuar la aproximación. Están a 20 metros y están en la noche, por eso solo se ven las luces de aproximación de la nave. Dragon, SpaceX on Dragon to ground. The issue we're troubleshooting has to do with crew video from the centerline camera. Can you confirm that the Dragon crew is able to view the station through your copy on the big loop on SSC-8? We see the same indications. We've got a counting up BT time, but no video indication. No tienen video. Le estaban preguntando de tierra. Dragon, SpaceX copied the first half, did hear the words good video. If you could elaborate what the second half of the call was. SpaceX Endeavor, my call was that we have good video on both centerline 1 and centerline 2 cameras and displays 1 and 3 respectively. Copy all, Dragon. Thank you. Bueno, parece que ahora sí tienen buen video. Le pidió que repita la parte final. Yo sinceramente no entendí nada. Okay, so just to walk you through what we're listening to right now. There is a centerline camera on the Dragon spacecraft, and that video gets transmitted wirelessly from the Dragon capsule over to the station using that C2V2, that common communication for visiting vehicles. That's that connection that's been sending
data, voice, video between station and Dragon, allowing those crews to talk to each other, but also allowing... Video should be on SSC8. Can you check for us, please? Bueno, dicen que hay imágenes de video que se transmiten desde automáticamente de la Dragon por un canal que tienen a la Estación Espacial Internacional y que no estaban recibiéndolas. Copy, we see it. Still assessing. Pero que aparentemente ahora estaría solucionado. Se cortó porque empezaron con las comunicaciones y dejó de hablar. Quien nos estaba explicando esto en inglés. What we're trying to do is get the view from that centerline camera up to the crew, that they're able to watch that video through a display that has overlays just as part of the crew monitoring of that final approach. Is there essentially in the chain of command for monitoring Dragon and also potentially sending abort commands or anything of that nature. So, bueno, dice lo que están tratando de hacer, que no lo habían conseguido, es colocar el video para que quede disponible para los tripulantes. So the team's right now just troubleshooting a couple of steps to get that video. En este momento lo que está haciendo el centro de control de misión es justamente ver las opciones que tienen para poder darle esas imágenes de video. So right now we're just hanging out at waypoint 2. We're about 20 meters away from the space station. We can continue to hold here while they troubleshoot. Están chequeando, dice, y van a mantener esa posición a 20 metros de la Estación Espacial Internacional. Tan pronto como solucionen eso, van a continuar con el acoplamiento. Bueno, siguen con problemas de comunicaciones. Esto me recuerda, me encanta esta imagen del interior de la Dragon. Me recuerda una vez que estábamos, uno de los primeros vuelos que hicimos con mi esposa, estábamos cruzando la cordillera y había un poco de turbulencia en el avión. Y ella estaba un poco nerviosa por la turbulencia. Y los pilotos nos invitan a la cabina. Yo me había identificado, yo soy controlador de tránsito aéreo, me había identificado, entonces esto fue antes, hace mucho tiempo, cuando se admitía que los pasajeros visitaran la cabina, y entramos y obviamente los pilotos estaban muy cómodos, estaban muy tranquilos, mientras la turbulencia seguía, pero obviamente no había nada, no había tormentas, no había nada, era turbulencia en cielo claro. Y entonces a veces la gente o nosotros nos podemos hacer a la idea de que es algo grave esto que está pasando, y miren las ventanas, las imágenes, las pantallas que tienen allí adelante y la tranquilidad de la tripulación a mí me dejan más tranquilo, evidentemente. Esta es la imagen desde a bordo de la Crew Dragon. Giving us the added information. The configuration you're seeing with the 3.1 and the 1.3, those are expected. That's what we want you to see. For troubleshooting, what we want you to do is go to SSC 17 and SSC 8, close docking monitor on both, and then reopen only on SSC 8 in the lab. How copy? Copy, we'll close docking monitor on 17 and close docking monitor on both. Miren algo que se mueve acá. Lo acabo de pasar para atrás justamente por eso. Aquí.
open only on SSC. ¿Lo vieron eso? Lo voy a poner de nuevo, justamente. What we want you to do is go to SSC 17 and SSC 8, close docking monitor on both, and then computer on station. That's a requirement for their monitoring during this final approach. So Roger was just given the instructions to go to 2 of the different SSCs, the station support computers, one located in the station's cupola, and then one located in the Destiny laboratory. And he's going to essentially turn the monitoring application off on the computer on both of those, and then return to the one in the Destiny lab to restart it, and hopefully that will fix our video issue. So everybody just on board. It is reopened on 8. We're seeing similar indications with a counting up MET and a no video at the top. Copy that. Stand by. Joaquín Ferrero dice es una luz de una ciudad, sí, correcto. La Dragon está exactamente encima de la Estación Espacial Internacional. Entonces están en plena noche y eso sí, efectivamente son luces de la ciudad. Again, we're continuing to go through some IT support steps, some troubleshooting to get live video from that centerline camera from Dragon over to the station crew on their monitoring computers, as that's one of the requirements that's in place Station Houston for that on the final big loop. approach monitoring Please go for the hands crew. off on SSC 8. We're going to do some configuration from here. Se escucha la voz de Houston, el centro de control de Houston. Dice que donde están ajustando las configuraciones. Aparentemente hay algo de las configuraciones de los canales por donde comparten. So SSC, again, that station support computer, essentially just a laptop that's used. There's several of them throughout all of station that the crew uses to support different applications, different hardware, different experiments. So they're going to go hands off, and then the flight controller here in Houston, known as Pluto, who will essentially serve as the IT support in this case, is going to go on board and try and do some reconfiguration work remotely on the software. And then once we're able to get that centerline camera video up and running for the crew, we can proceed. So they're just holding Dragon 20 meters away. Bueno, lo que están haciendo la gente de Houston, de Haití, o sea, los tecnólogos, están trabajando en el software. Dice que hay un equipo que es el que justamente rutea todas esas cosas y van a hacer algunos cambios para poder restablecer el video. Adrián Braga dice, tanta sofisticación en la Crew Dragon y después tengo que ver cohetes descartables. Saludos de Caracas, Venezuela, nos dice Pablo Martínez. For Dragon on its way to the station, and all indications from Dragon not tracking any issues on the spacecraft, and they were able to confirm that we're getting that centerline camera both on board, and we're able to see it down here on the ground. So just working the disconnect Dragon, and getting it towards the station crew. Status update. Go ahead, Jay. Hey, Mike. Station is working through a video routing issue for them to see what you are seeing on displays 1 and 3. We obviously can't stay at waypoint 2 forever, but we are staying for now. We anticipate at least 2 hours of hold time limited by propellant, and I wish I could, but I can't comment for sure how long this hold will last. How copy? Bueno, estamos tratando de rutear esa cámara, de hacer que le lleguen. Dice, obviamente no nos podemos mantener en este punto indefinidamente. Vamos a seguir trabajando en eso y bueno, vamos a ver cómo seguimos. Estamos viendo lo que ven ustedes en las pantallas 1 y 3. Evidentemente, ¿por qué no pueden mantenerse indefinidamente en ese punto? Por el consumo de combustible. Hopefully not that long, but at least 2 hours of prop margin to continue to hold at waypoint 2.
while they work this video routing issue. This is the last item, and then as soon as we get this centerline video up to the crew, we'll be able to proceed in with the docking. They'll have everything that they need for their approach monitoring capabilities on board the space station, and then we'll be able to proceed with docking. This is the centerline camera on Dragon looking straight down at the station, and again, we're directly above them, so you're starting to see some city lights pass in the distance there. Bueno, estaba escuchando, no hablaba porque estaba escuchando lo que nos decían en inglés, pero no. No agregaron nada. 13 minutos más de oscuridad, que, o sea, de tiempo nocturno. La retrasaron 2 horas, dice Love Space. Hablaron algo de 2 horas, pero no entendí justamente que estaban retrasando 2 horas. Getting the view from that centerline camera on Dragon to the crew, to one of their support computers that they're going to use for monitoring during this final approach. And that's, in our flight rules, is just one of those items that needs to be operational before the teams can get the joint go. La cámara esa es una de las cosas que tienen las reglas de vuelo, de que tiene que estar operacional para poder hacer el acoplamiento. What our options are while they continue to work through this troubleshooting steps. Están chequeando cuáles son las opciones que tienen 2 horas de margen, eso es lo que dijeron, claro. 20 meters away from the space station, so it's holding itself stationary, flying essentially in formation with the orbiting lab. And then once we get the centerline video issue fixed, we can proceed in with the docking. Bueno, mientras tanto, la Dragon continúa allí a 20 metros detenida, como acaban de decir, volando en formación, junto con la Estación Espacial Internacional. Están chequeando, tienen 2 horas de ventana, o sea, de combustible remanente para poder acoplarse. Mientras tanto, están revisando en Houston a ver cómo pueden hacer para rutear esa imagen de video a los monitores de la cápsula, porque es algo que está en sus manuales aprobados, de que necesitan tener esa imagen allí para poder abortar en caso de que algo, o sea, para poder monitorizar cómo viene el acoplamiento y en todo caso abortar. Space station's robotic arm, but also for these monitoring of these visiting vehicle operations. Miguel Macaño dice, hay que avisarle a la ISS que reinicien el OS. Andrea Braga, lo que se movieron fueron ciudades, se veían ciudades. El módulo Armonía es ese. With the crew on station getting that video. Esta película mola, dice Ángel Encabo. Tiene ciencia ficción, suspenso y todo. La verdad, estamos casi que comiéndonos las uñas. Vamos a hacer una llamada por teléfono. Buenos días, Daniel. Buenos días, Darien, estás al aire. Estás al aire. ¿Aló? Hola, ¿me escuchás? Te escucho ahora, sí. Estás al aire, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días a la audiencia de todo Uruguay. Bueno, ¿cómo va ese viaje de regreso a casa después de las duras jornadas que tuviste allí en el Centro Espacial Houston? Bueno, realmente estuvimos en el Centro Espacial Kennedy. Uy, no, yo estoy con la cabeza en Houston por el problema que están teniendo la Dragon, perdón.
Necesitas un buen café, Dani. Sí, creo que sí. Creo que sí. El viaje de regreso bien. Estaba escuchando en la radio lo que estaba pasando con el problema que tienen de video para el acoplamiento. Necesitan esa cámara para poder acoplar a la estación. Estaba escuchando. And again, we're just continuing to hold for the moment, waiting for teams to troubleshoot a video issue. Frente a mí hay dos. ¿Qué pasa? Un camión y un automóvil que están lado a lado y estaban pegando bien demasiado. Bueno, ahí los dejé que se avanzaran, no sé qué pasó ahí. Déjame escuchar un poco, para. Primary plan where Pluto is currently working right now to try to get an alternate means to get you video using VLC. We are working on that right now. If that does not solve this issue here, our backup plan is that SpaceX has a ground pass coming by at 12:23, where they will be picking up video. So the alternate plan will be once we hit there, we're going to try to pipe in the video directly to you through that SpaceX ground site. That's what we're looking at right now. We currently are at about 2 hours left that we can stay at waypoint 2 at this point. How copy? Bueno, lo que le acaban de decir concretamente es que la gente de Pluto, Pluto es una división del Centro de Control Houston, está trabajando en rutear ese video. En caso de que no puedan, a las 12:26, creo 12:20 algo UTC, la gente de SpaceX lo puede hacer ahí en Hartford, California, con otro tipo de solución, y les mandan desde allí directo, desde California, la señal de la cámara, cosa de que puedan tenerla allí y continuar. Dice que pueden estar 2 horas más allí esperando en el punto de acoplamiento 2, así que se mantengan a la espera. Perfecto. Te decía que de regreso un buen viaje hasta ahora. Ayer estuvimos por alrededor de las 11:15 más o menos hora del este, viajando unas 5 horas aproximadamente. ¿Dónde fue el pernocte? ¿Dónde te quedaste en el camino anoche? Paré en Carolina del Sur y me quedé en un hotel hasta las 6 de la mañana cuando salí nuevamente y ahora tengo aproximadamente 9 horas más de manejo. Uy, es una jornada muy larga, ¿eh? Una jornada larga, sí, pero ya descansado no creo que sea tanto el problema. Anteriormente cuando íbamos hacia Florida manejamos como por 10 horas, básicamente vamos a manejar un poquito menos que cuando que el primer día de viaje. Exactamente, el primer día, sí. Pero contento, súper emocionado por todo el proceso, por todo lo que ocurrió, por el lanzamiento, por las cámaras sobrevivieron, por las fotos que no he tenido tiempo de procesar, solo procesé una para compartirla, pero muy buen tiempo en verdad en Florida. Qué experiencia increíble. Yo estaba comentando justamente eso hace un rato, ¿no? Sí, realmente una experiencia inolvidable. Estaba hace un rato pensando que ayer durante el despegue hay veces uno se queda como no vive la experiencia completa porque está tratando de tener la cámara. Siempre estuve tratando también de ver esta nave, este Falcon 9 despegando, aunque tenía la cámara, trataba de tenerla enfocada en la cámara, pero poder verlo al mismo tiempo y es algo inexplicable, ¿verdad?
Sí, Walter Batista dice, ¿qué sentiste? Dice, ¿sentiste la vibración? Y las vibraciones se sienten en el directo. Cuando digo, ayer estábamos hablando que digo lanzamiento, no se siente nada todavía, se ve el cohete que comienza a ascender y no se siente nada hasta que comienza a llegar esa sonda de sonido y empiezan todos los autos a dispararse las alarmas de seguridad con las vibraciones, y las vibraciones se sienten. Nunca había sentido las vibraciones como en ninguno de los lanzamientos que he estado como ayer. Bueno, estabas más cerca que nunca también, ¿no? Sí, estaba más cerca que nunca en realidad, y sin mucho delante, no muchos árboles, estábamos directamente con la plataforma delante. Es una experiencia increíble, en verdad, increíble, que les recomiendo a cualquiera que tenga la oportunidad de verla, le interesen los temas del espacio, ¿no? Gustavo Beitler dice, las cámaras de Darien son mejores que las de la Dragon. El viaje que compartió lo iba a hacer yo en agosto o septiembre, ahora ya no me hace falta. Dice, gracias Darien, me ahorré la nafta. Sí, la cámara que compartimos fue muy buena para que pudieran ver en la carretera, y no van a ser mejor que la Dragon. La Dragon tiene una cámara espectaculares. Y ahora está el problema que están teniendo ahora es algo que estoy seguro que los ingenieros pueden resolver. Sí, totalmente. O sea, lo que dijeron recién, que si Houston no lo hace, SpaceX tiene un plan B. Seguramente ya lo podrían hacer, pero dejan que primero lo resuelva Houston, que es quien está al mando, sí, en definitiva, y si Houston no lo hace, ellos seguramente lo hagan. Y claro, en la aproximación a la Estación Espacial, NASA tiene control de todas las operaciones, o muchas de las operaciones que están monitoreando y que se están realizando. Y todos estos sistemas tienen un plan B y quizás un plan C también. Hay un C, el plan C que no le dijeron, obviamente, es quitar la Dragon de allí, separarla 2 kilómetros de la estación espacial por fuera de la esfera de la cual es a que no se mantienen las naves, y buscar o sea, que las dejan a la deriva, donde no necesitan gastar combustible y estar corrigiendo continuamente, y hacen un nuevo intento cuando solucionen el problema. Sí, por supuesto. O definen volver a tierra. Ya está. Sí, ese sería el último recurso que esperamos que no. Ojalá que no. Ojalá que no, por el éxito de la misión, ¿no? Claro, por supuesto. La cápsula Endeavour fue actualizada desde su primer vuelo. El primer vuelo realizado por la Demo 2 con Bob and Doug. Dragon brought the spacecraft. La primera actualización que tuvo fue el escudo térmico, que según los monitores, los sensores, se pasó quizás un poquito de lo que tenían. Was followed soon after by a close y entonces esta fue la primera actualización. La segunda actualización que tuvo, esta fue después del vuelo de la Q2. También se le arreglaron el problema de cañerías que tuvieron, donde ya no son pegadas, ahora están soldadas para evitar sí, las pérdidas del sistema del baño. Sí, exactamente. De la sanitaria. Pero ya. Voy a escuchar. Están haciendo un recap, o sea, una recapitulación de todo lo que ha hecho hasta ahora en la aproximación. Quiero escuchar la parte final, a ver donde digan de nuevo lo que sucedió. No creo que agreguen nada nuevo.
The teams transitioned to integrated operations about 45 minutes right before approach initiation. Yeah, that's really where we began our broadcast just over 2 hours ago. During the approach, SpaceX flight controllers worked in tandem with NASA teams in Houston to activate and test out a number of systems on Dragon, including the bidirectional communications that Dan mentioned earlier with the station using the C2V2 system, which stands for Common Communications for Visiting Vehicles. This also sets up data stream from Dragon to the station, giving another path for Dragon telemetry to come to ground and giving an additional command capability to astronauts aboard the station. We'll also maneuver Dragon to the proper attitude or orientation and initialize the navigation sensors used for the methodical approach to the station. And a little bit of time ago, the Draco thrusters on Dragon fired for the approach initiation burn when the Dragon was about 2.5 kilometers below the station and just about 7 kilometers behind it. No, Andy Tran estuvo hablando recién, todavía no dijo más nada que justamente el tema de las comunicaciones y cómo rutean los datos de la telemetría para poder tenerlos tanto en la Estación Espacial Internacional como las estaciones de misión de control. Approach ellipsoid. It's essentially an imaginary shape measuring 4 kilometers by 2 kilometers by 2 kilometers, essentially a large three-dimensional. Anteriormente estaba escuchando a través de la radio como podcast. To move inside this ellipsoid, referred to the teams as the AE. It's configured to be what is known as a 24-hour safe trajectory. Dando los problemas de comunicación que han tenido y de problemas con el enrutamiento de la cámara de video, todo ha estado bien con la misión. Por ahora viene todo bien, pero a mí me extraña, digo, que justo hay 2 fallas. Quizás la segunda falla fue producida a raíz de tratar de solucionar la primera, ¿no? Cuando empezaron a cambiar los canales de comunicación porque tenían problemas. A veces, como dicen la gente, dice, si hay algo que están dando, no lo rompas, ¿no? No lo toques, no hagas nada, ¿no? Andy Tran está contando un poquito más sobre la parte final de la aproximación. Nos muestran qué es lo que hizo en la Dragon, estar desde abajo de la estación, dar toda la vuelta y ponerse arriba de ellos frente al módulo Armonía en el punto de acoplamiento para detenerse a 20 metros del punto de acoplamiento para hacer los chequeos finales. Y ahí es cuando no pudieron recibir la señal de video de la cámara central, que es la que utilizan para monitorizar que el acoplamiento sea correcto. Pero no, estoy esperando a ver si actualizan un poco más. Pero no. No dijeron más nada. Anteriormente creo que fue NASA que tuvo... NASA creo que estaba diciendo de los Spacex que pueden estar hasta 2 horas holding o en este punto. Sí, Andy Tran lo dijo. Antes de decidir alejarse o me imagino que el combustible que tienen para poder mantener la cápsula a esa distancia. Es bueno que tengan tanto combustible remanente también, ¿no? Sí, me imagino que estén monitorizando precisamente que debe haber alguien solamente monitorizando esta parte del combustible que deben de tener para también el reingreso. Claro, porque esos motores se utilizan para maniobrar al desacoplarse, sí, al alejarse. O sea, necesitan combustible también para seguir las otras fases del vuelo. ¿Qué
precisamente ese fue uno de los problemas que tuvo la Starliner, la primera vez que realizó, que despegó su único vuelo. So while we're waiting for some updates, it's worth discussing, excuse me, the mission patch of the Ax-1 mission. So at the heart of the patch is the thrusters. Los utilizó demasiado, que el combustible que tenía no le daba para realizar todas las operaciones que está haciendo la Dragon ahora mismo. Exacto, sí. Lo que le pasó exactamente, creo que fue que en el momento del desacople, la nave por sí sola tenía el reloj mal sincronizado y encendió sus motores de propulsión durante mucho tiempo, consumiendo mucho combustible y haciendo variar la órbita de una manera muy importante, lo cual la descolocó de su trayectoria prevista para acoplarse a la Estación Espacial Internacional. O sea, no tenía combustible suficiente para volver a la órbita y acoplarse. Y por eso es tan importante mantener los ojos en qué cantidad de recursos le queda a la cápsula. Pero de nuevo, yo sé que SpaceX tiene el plan B, que estoy seguro que NASA le va a dar luz verde en caso de que no lleguen a realizarlo. Yo creo que sí, y me imagino que igual de todas maneras esto ahora va a quedar en stand-by por 40 minutos, por lo menos, porque están próximos a entrar en la zona diurna, donde el sistema LIDAR que utilizan para guiarse en la aproximación final no es efectivo de la mejor manera, al tener el impacto de la luz solar. Siempre se acoplan en el momento de la noche. Entonces es muy probable que esperen no solo a que NASA solucione, sino que quizás los ingenieros de SpaceX solucionen ese problema, que casualmente va a ser unos minutos antes de que pasen a la zona eclipsada. A ver qué dice Andy Tran, que está hablando. I'm hoping that this patch will also join the other two patches inside the capsule. No, están hablando del parche de la misión, o sea, del escudo de la misión. Que de hecho nunca, le estaba diciendo a mi esposa que nunca dieron, o por lo menos no vi donde estaban entregando el parche de la misión, no lo vi en el centro de prensa. ¿Y no lo pediste? A las personas de prensa. No lo pedí, después que salí me quedé pensando en que no lo pedí y tampoco vi que estaban entregándolo. Generalmente te lo dan en una pequeña bolsa con otra cosa de la misión, pero sí. Quizás hacer una misión de Axiom Space. Sí, quizás te lo deberían haber dado en el momento de la acreditación, ¿no? Que te dan. Es lo que hacen generalmente, te dan la acreditación con el parche y con todo, pero esta vez solo nos dieron la acreditación. Hubieron cosas como que, por ejemplo, cuando está en el centro de prensa, como no es una misión de NASA, está presente NASA, pero están como un poco más no decir indiferentes, sino como no están de a todo llenos en toda la logística, ¿verdad? Por ejemplo, yo entré y pregunté que si tenían agua, y ella de hecho me dice la muchacha de NASA que ella estaba buscando un pomo de agua porque el pomo de agua que tenía ella ya le quedaba poco. Y no tenían agua en la parte del sitio de prensa. Luego una de las que estaba detrás de ella dice, yo creo que Axiom Space, en este caso vecina, que es la que está al frente de Miria en Axiom, había traído agua y unos snacks. De hecho, creo que la muchacha de NASA fue y buscó también agua. De ahí sí. No tenía agua. Entonces, sí, parece que cuando depende de quién es la misión o quién está al frente de la misión, está al frente de la logística y todo lo otro.
Sí, hemos visto algunas cosas que no... Por ejemplo, yo ayer revisando la página de Axiom, buscando información, me encontré con un error en el diseño de la página, ¿no? Algo menor, ¿no? Pero que no debería ocurrir, ¿no? En una empresa de esta magnitud, ¿no? O sea, un enlace que conducía a un sitio que no existe. O sea, un error de un enlace, justamente. Y eso es un error de programación en la página, que es algo menor, que no tiene nada que ver con la misión, porque es otra gente que se encarga del tema, pero evidentemente sí es un bug, es una falla que no deberían tenerla a esta altura una empresa de este porte, ¿no? Siempre se le puede escribir y dejarle saber, porque hay veces que maybe alguien omitió algo y se le puede decir al centro de media también. Es importante, especialmente en la página web. Es una buena idea. Ahora después lo reviso nuevamente y si lo encuentro se lo pongo. Bueno, para quienes recién se están sumando, les contamos. Estoy con Darien Hernández de Explorando el Espacio, que estuvo ayer en vivo y en directo allí en el sitio de prensa acreditado, transmitiendo, colocándonos una cámara para hacer el streaming del lanzamiento de ayer de esta misión. Él ahora se escucha el ruido de fondo, está en su vehículo, está en su auto, porque fue manejando 16 horas desde Nueva Jersey para llegar a Orlando. Y estar allí. Y ahora está regresando a su casa. Luego de una jornada completa ayer, más 5 horas de ruta y un pequeño descanso en un hotel, continúa su viaje a Nueva Jersey. Y ese es el sonido. Vamos a ver qué está diciendo Andy Tran, a ver si hay alguna comunicación importante. We ran into a little bit of a hiccup, but again, we have some primary and backup plans that we're working through to hopefully get that video feed to the International Space Station and resume docking operations. Bueno, dice que tenemos un plan y un plan de respaldo, el plan B. Dice, estamos trabajando en eso. Dice, esperamos. Dice, poder darles la señal de video de nuevo a la Crew Dragon para que pueda continuar con el acoplamiento. Perfecto. Así que bueno, yo lo que voy a hacer, un pequeño corte aprovechando esto para estirar un poco las piernas, responder algún llamado de la naturaleza, un pequeño snack y vuelvo, me sumo de nuevo. Y si te parece, seguimos por línea interna, ¿ok? Te llamo de nuevo. Ok. Vale. Vale, un abrazo. Abrazo. Estábamos con Darien Hernández de Explorando el Espacio. Sigan ese canal, Explorando el Espacio, aquí en YouTube. Franco Milazzo dice, Daniel, ¿podrías hacer un video en Desorbitados explicando qué sucedió en el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya? Ocurrió en el año 72 en la cordillera de los Andes. Hay tantas versiones. Uy, sí. Qué tema, qué tema. Estás hablando del accidente de los Andes, donde hubo sobrevivientes. Fue terrible eso, me acuerdo. Creo que hay un documental sobre el tema que está muy bueno. Voy a buscar a ver si lo encuentro y te lo doy. Y quizás podemos llegar a hablar con ellos y comentarlo. He tenido contacto, estuve hace cuestión de un año con Fernando Parrado, uno de los sobrevivientes. Es una persona, en general todos quienes estuvieron en ese viaje son todos muy accesibles, son gente que vive, la mayoría viven aquí cerquita de casa y puedo llegar a localizarlos. Es más, tengo el teléfono de Nando, lo puedo llamar.
Axiom Station, the world's first commercial space station. A sustainable commercial low Earth orbit economy means that expanded access to work in space is available. It also frees up NASA and its partners with their budget towards other exploration programs while granting space agencies around the world more opportunities through commercial efforts. Absolutely, and over its lifetime, the ISS has accomplished an unprecedented feat. It's continuously sustained operations on and off the Earth for more Ya than volvemos. 20 years, Estoy en el chat. which is not only a true testament to the technology required to physically achieve that, Me but saluda, also dice to the Lucky. collaborative Hola, and ¿qué cooperative sí, efforts bueno. of thousands of people across the world to ensure that multiple Ana Gabriela dice, nations, gracias por la agencies, transmisión, and ojalá, entities, ojalá both te oiga public bien, and saludos a private, todos y un work buen together día. to push Si humanity no pudieran forward. acoplar, ¿cuál es el plan B? And, Dice as we Enrique. Bueno, move no, forward, private industries repito like Axiom un poquito. Space need time to learn Voy a how bajar to un poquito el establish and volumen maintain de la transmisión relationships original. effectively. So by Vamos flying our a private repetir un astronaut poquito. missions like Ax-1 to the La ISS, cámara central Axiom de is la taking Dragon que essential apunta steps to hacia, get that hacia el módulo on-the-job Armonía, o training sea, hacia as el we sitio de work towards building acoplamiento, the no están world's first consiguiendo commercial space tenerla station. en las Axiom pantallas Station 1 y is an 3 opportunity de to la cabina de continue the story of the tripulantes. O sea, ISS, el comandante de la misión science y el and piloto no están research through pudiendo ver esa cooperation and cámara. collaboration on a global La scale cámara está for the funcionando, benefit of all. la So, tienen en la Ax-1 estación is espacial, la really tienen en el the centro de next control de chapter. misión, pero no la tienen a bordo de la nave. For Y de now, acuerdo as we a continue los to wait for procedimientos que tienen updates establecidos, of the video tienen que troubleshooting tener issue, ese we're gonna video check in with disponible Dan, en el over at momento del JSC in acoplamiento, Houston. porque lo utilizan para monitorizar cómo viene todo y Hey, hacer thanks, Andy and Trisha. el And so, just abortar. current status, we're still hanging out at waypoint 2, just 20 meters away. We are coming up on Estoy our next escuchando. troubleshooting steps, though. So, the issue we ran into a little bit earlier is getting what's known as the centerline camera. So that's that camera view directly right down the middle of essentially the docking hatch of Dragon, pointing at the docking port on station. And one of Están our diciendo flight lo que yo rules dije hasta ahora. requires that video to be visible on board the space station for the crew monitoring Dragon during its final approach after we Tiene que estar visible proceed adentro de la in from Estación Espacial waypoint 2. Internacional. So the teams have gone through a couple of steps to try and troubleshoot that to get the video up to the crew. We have coming up in just a couple of minutes a ground pass. So a couple of things are going to happen over the next few minutes. First, we're going to get our KU coverage back with the space station in about a minute and a half. So we'll get views back from the space station. We'll also get that high rate data link where we can essentially also send video signals up to the station crew. At about 7:23 Central, so in about 2 minutes, Dragon's going to be doing a pass over a SpaceX ground site, which offers another path to get video Bueno, from dice que en Dragon 2 minutos van a estar down to the pasando ground. So the justo, teams are going justo to por take encima de that las video, instalaciones de SpaceX. Entonces ahí ingest it, bring it over here no to solo Mission tienen la Control banda Q, Houston, dice que send ya it back tienen up to the comunicación station y crew pueden through another mandársela, route, sino que se hopefully puede get it llegar a into their mandar support directo de computer SpaceX. for them to do that monitoring. Bueno, en este momento está llamando, están estableciendo comunicación. Yeah, Roger, wanted to give you a heads up on our plan here. Any moment now, we are expecting KU to come back at this point. We're going to route some camera views so that we can... Dice que van a devolverle ahora at 12:23, posiblemente. so about 1 minute from now, we are expecting to get a video feed from SpaceX. Y de todas maneras dice, en cuestión de acá a 1 minuto van a tener comunicación desde SpaceX, entonces van a poder darle también directo de SpaceX. Chequeen que estemos alineados, que estemos en buena posición y vamos a proceder con el acoplamiento. Okay, copy. About 12:23, you guys will get video to MCC for about 5 minutes. You guys are going to check the alignment on the ground, and if you're happy, you'll plan to press ahead. Bueno, continúan, eso es muy buena noticia. And that's a good copy, Raja, and we will let you know when we're pressing in. Stand by. Bueno, estén atentos, vamos a decirles cuándo procedemos. O sea, viene bien el plan de SpaceX. On Dragon to ground, I'm sure you copied all on the big loop. Stand by. We're zipping up a plan here, and I'll let you know before we command resume. Les vamos a decir cuándo continuamos. Estén atentos.
les pidieron, repito lo que dije hace un momento, les pidieron que chequeen, que esté todo alineado, que esté todo bien para poder proceder con el acoplamiento. Aprovechando de que están pasando por encima de SpaceX, también le mandan directo la señal desde SpaceX a la Estación Espacial Internacional. Entonces, lo que van a hacer es seguramente aprovechar esa pequeña ventana que tienen cuando están pasando por encima allí de California para justamente, o sea, que están en alcance de radio para poder hacer la aproximación. Bueno, acaban de confirmar que están prontos para la aproximación final. SpaceX, Endeavor, copy all, we're ready, visors down. Muy buenas imágenes. Dragon, SpaceX on the big loop, resume imminent. Dragon is entering approach 2. Bueno, acaban de recomenzar. We've been able to confirm alignment here on the ground. The NASA flight director and the SpaceX mission director have conferred and confirmed Dragon is in good alignment. We have additional tools available, giving us degrees off axis, just real-time telemetry of Dragon during its approach. 2 and 1, and we'll be hands off at 2 meters. Good copy, Dragon. All right, so Dragon is now accelerating in for docking. So again, bueno, está acelerando ahora para hacer el acoplamiento. Están procediendo positivamente a hacer el acoplamiento. Support personnel confirmed Dragon was in good alignment, and that video from the ground site, that's the one you were just seeing on the left. So Dragon's now continuing in towards docking. We've departed. Muy buena imagen con el contraluz. Se notan los escapes perfectamente. And we've got additional views now trained on Dragon, giving additional situational awareness. And we're continuing to get those updates. Bueno, luego de solucionar el problema que tuvieron de video que no recibían en la Estación Espacial Internacional para poder monitorizar ese acoplamiento, pasaron al plan B. But they do have all that additional data that's able to give them enough data to make decisions for a board if they need to. So we have proceeded. We are go for docking. Dragon's flying in. It's moving. Allí se ve que está protuberando desde la nariz de la Dragon el aro de acoplamiento blando. Eso es lo primero que hace contacto con el módulo Armonía, es capturado y luego se retrae para hacer lo que es el acoplamiento final. Creí entender creí escuchar de que no tenían el video, pero que tenían suficientes datos de telemetría como para poder continuar con el acoplamiento. That are going to be used to guide it into the passive docking mechanism on the station side. Sería bueno que alguien me lo comente si makes the initial attachment, that docking ring is going to retract, bring it in, and then it's going to be able to make a hard mate, engaging 12 hooks to give the hard mate, the hard dock to the space station. SpaceX copies 10 meters. 10 metros están ahora. So 10 meters again. Once we get to about 6 meters, you're going to hear the crew call out chop. That's the crew hands-off point. That's just giving direction to the crew on board Dragon not to make any manual control decisions or movements, as everything gets handled by the flight computer from that point in. Bueno, la idea es que a partir de este momento la tripulación que está a bordo de la Estación Espacial Internacional no haga correcciones ninguna. Cosa de que no haya ninguna variación en la posición relativa de ese punto de acoplamiento. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo los instantes finales. Six meters in closing. 6 metros y acercándose. The International Docking Adapter number 3 in view on the lower right there. 5 meters. 5 metros ahora. Under 5 meters to go. Por debajo de los
5 metros. Still seeing good alignment. Bien alineada. Under 3 meters. 3 metros, por debajo de los 3 metros. ¡Qué imagen increíble! Soft docking ring on Dragon on top there. 2 metros. Docking adapter on the SpaceX right. copies 2 meters. Al final esto ha sido espectacular poder verlo esto en pleno día, ¿eh? 1 meter. One meter to go. Dragon, SpaceX on the big loop, contact and soft Contacto capture y captura continuation in blanda progress. completa. Y ahora lo que hacen es pasar a retraer ese aro. Endeavor. Copy all. Good. Impresionante. Oh. Y qué imágenes, la Tierra por detrás allí, la atmósfera, esa línea azulada que se ve al borde de la Tierra. La verdad que no podíamos tener algo mejor. La verdad que impresionante. Captura blanda, como se llama. Central Time, 5:29 a.m. Eastern, that's 12:29 UTC. Qué momento, qué Station at Dragon espectacular. flew 258 statute miles over the central Atlantic Ocean. So with that initial contact made, the soft capture ring is now going to begin to retract. After that is Bueno, ahora ignited, que sucedió esto, lo que hacen es Capture ring retraer, retraction como in decíamos, progress. y lo vemos que está sucediendo. La retracción está en progreso, se está acercando lentamente. Ring in progress. Valió la pena la espera, la verdad. So we're now going to see Dragon inch a little bit closer to that docking adapter until it essentially performs a sealed connection. And then we'll be able to engage 12 hooks that form the hard capture function on board Dragon. 6 of those are actually engaged during the launch and on the way into orbit. They hold the nose cone, which you can see. Recuerden que esto sucede mientras las dos naves, o sea, esa gran nave que es la Estación Espacial Internacional y la nave Dragon están orbitando la Tierra a 27.000 kilómetros por hora. Cambié justamente para poner el mapa, para que vean el mapa donde está en este momento la Estación Espacial Internacional. Está próximo a acercarse a la costa europea. And then we'll be able to get the docking complete call, and then it's on to some of the post-docking operations. So for the crew inside Dragon, they'll be getting out of their suits, doing Bueno, some lo basic próximo cabin que pasa configurations. They get ready to open luego the hatch on their side. de esto, That'll be vamos the a bajar un last poquito hatch el to volumen de la open. voz en inglés. Meanwhile, on the Luego lo que station pasa de esto es que hay 12 ganchos, 12 amarras que van a apretar fuertemente la nave para sellar la compuerta y lograr de que no haya pérdidas. Ahí vienen una serie de pruebas y la tripulación lo que hace ahora, después de esto, es sacarse esos trajes espaciales que tienen, que estaban puestos por las dudas de que algo sucediera, que bueno, por suerte ya está, la parte compleja ya pasó. Y me imagino que luego harán alguna ceremonia de ingreso. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando de esas imágenes. Javier Capochetti dice que vaya al baño. Miren que no hay plan B. No, todo bien, todo bien. Quería tirar un poquito las piernas, pero la verdad que disfrutar de estas imágenes es algo increíble. And then it'll be over to the Dragon crew to open the hatch into Crew Dragon Endeavor. Miren que el Teti dice de película, sí, la verdad que le pusieron hasta suspenso a esto. A bit of deja vu for Dragon Commander Mike LA, as this is actually the second time in his spaceflight career that he's docked to the space station on a Es la segunda vez en la carrera de Miguel López Alegría, el comandante de la misión hispano-norteamericano, que se acopla a la Estación Espacial Internacional. Lo hizo en la Expedición 6, en una Soyuz. For now, the soft capture
ring's still retracting, and once that's completed, we'll be able to begin connecting those hooks. Those are going to hold it in place. We'll get those umbilicals, and then we'll be able to start stepping into hatch operations. Dragon SpaceX on the big loop. Ring retraction complete. Docking sequence is holding for MCS reconfiguration. Bueno, la retracción ha sido completa y ahora que esperen a la reconfiguración. Franco Milazzo dice, ¿a qué velocidad se realiza esta maniobra? Digo, a la velocidad que ambas van las naves en el espacio, a 27.000 km por hora. Esas dos naves están orbitando la Tierra a 27.000 km por hora y ahora ya acopladas, en realidad pasan a ser una sola nave, ¿no? ¿Cómo es posible realizar perfectos acoplamientos con la velocidad a la que se mueve la estación espacial? Dice Ceci Calvio. Bueno, en realidad, vamos a bajar un poquito de volumen. En realidad es una danza muy compleja que hace la nave para acercarse. Yo no tengo amplios conocimientos sobre la mecánica orbital, por qué se acerca por debajo, la adelanta, y luego da toda la vuelta para ubicarse arriba. Lo cierto es que, de todas maneras, la velocidad entre estas naves es relativa en el momento de acoplamiento. Es lo que se hace como cuando uno intenta subir a un vehículo que está en movimiento. Uno quiere subirse a un auto, un camión, una moto, no sé, un ómnibus que pasa lentamente por al lado nuestro y uno quiere subirse. ¿Qué es lo que hace? Uno empieza a correr o a caminar rápido para colocarse a la misma velocidad, y una vez que nos acercamos al punto, al lugar de subida, a la escalera, saltamos o nos agarramos para poder subirnos. Bueno, algo similar es lo que hacen estas dos naves, bueno, en órbita y a unas velocidades asombrosas, ¿no? Pero no deja de ser eso. La velocidad relativa entre ellas era prácticamente cero. Y eso lo logran en base a los equipos que tienen para medir la telemetría, para guiarse, para posicionarse, en fin, un montón de artilugios electrónicos para poder hacerlo. Muchas gracias, Nico, por esa donación. Muchísimas gracias. Ahí me sumo al astronauta que te está saludando. Dice, buen día para todos. Llegué justo antes del acople. Genial. Muchísimas gracias, Nico. Es recomendable el videojuego que lo simula. Hay un simulador de SpaceX, dice Rodrigo Alemán, y ya veréis que fácil no es. No, para nada. Son 12 los amarres que dice, van dos ya en dos grupos de 6. NASA astronaut and current Expedition 67 commander Tom Marshburn. He's on the timeline to take the lead in the vestibule pressurization operation, so he's going to be moving into the pressurized mating adapter. ¿Aún no han entrado? No, de aquí a que entren falta rato, porque tiene que finalizar el acoplamiento y luego lo que hacen es equiparar las versiones entre esta nave y la estación espacial y asegurarse de que no haya pérdidas en ese acoplamiento antes de abrir la compuerta de la Estación Espacial Internacional. Sí, estaba levemente atrasado, correcto. Gracias. Gracias, I Love Space. Ricardo Pinto dice, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? La compañía AXIOM en realidad está construyendo 3 módulos para agregarle a la Estación Espacial Internacional, que son 3 módulos privados. Esos 3 módulos van a ser utilizados por la compañía AXIOM en investigaciones, y una vez que la Estación Espacial sea sacada de servicio en el año 2030, esos módulos se separan y van a ser autónomos, o sea, va a haber una nueva estación espacial con esos módulos, pero que va a ser totalmente privada. ¿Para qué? Bueno, para hacer investigaciones en el espacio, tal cual como los hace hoy la Estación Espacial Internacional, pero dedicado exclusivamente a la actividad privada.
Bueno, los primeros 6 amarres ya están colocados. Vienen los otros 6 ahora. Después que esos amarres estén completos, ahí comenzarán a quitarse los trajes los astronautas para luego hacer los procedimientos para el ingreso a la Estación Espacial Internacional. Integrating Dragon's atmosphere with the rest of station, they'll take that out, and then they'll be able to rely on the station atmospheric revitalization systems, scrubbing CO2, providing oxygen for the duration of their docked visit. Once they get on board, and I'll address this a few times, we usually get asked, where's everybody going to sleep? As we now have 11 people on board the space station. For the AX-1 crew, they're going to be split up in a couple of different areas. One will sleep inside of Crew Dragon Endeavour. One will set up a temporary sleep location in the Quest airlock. And then we'll have 2 spots inside of the European Columbus module. One in the newly fabricated Casa. It's essentially a new crew quarters set up there, the roughly closet-sized private booths that we have on board the station with 4 over in... Bueno, la captura es completa, acaban de confirmar. Spacex Endeavour, hard capture complete. And there's the call. Hard capture is complete. So all 12 hooks engaged and in place. Next up are some umbilicals, but Dragon now firmly attached to the space station. We see the visors come up on the crew. Bueno, ahí vemos que se abrieron los visores y proceden con el resto de las operaciones, justamente para abordar la Estación Espacial Internacional. On docking the first private astronaut mission to station. Why don't you take us a little bit for the rest of the way? Yeah, thank you, Dan. Right back at you. That was amazing. And so we did dock about an hour later than scheduled, but dice, bueno, nos acoplamos, dice, 1 hora más tarde de lo que estaba pensado. Dice, ¿no? Absolutely gorgeous views of bueno, pero las vistas fueron increíbles. With the International Space Station, and as Dan had mentioned, and we heard over the nets, hard capture is complete. We are waiting for umbilicals to be plugged in and installed, but Dragon is now firmly secured to the International Space Station, so docking procedures can continue. Bueno, pero ya está firmemente asegurada, así que continúan con los procedimientos, nos está diciendo Andy Tran. Creo que con esto vamos a finalizar nuestra transmisión de hoy respecto al acoplamiento. Y bueno, si hay imágenes del regreso y estamos aquí para hacerlo, pero con mucho gusto lo vamos a hacer. Les recomiendo que estén suscritos al canal, que activen todas las notificaciones. Así, si hacemos ese nuevo streaming, no se lo pierden y están aquí con nosotros. Repetimos el momento del acoplamiento, el momento final, que realmente fue increíble. Vamos a verlo. Ahí estamos viendo el momento final del acoplamiento. Un segundo así de pantalla completa, que realmente impresionante. Qué precisión, qué espectacular eso. Qué brutal, qué increíble. Muchísimas gracias a todos, nos vemos dentro de poquito acá, si hay un nuevo streaming, con el ingreso de los astronautas estos a la Estación Espacial Internacional, la misión AXIOM1. Ahí seguimos. Títulos, por favor.
A ver si aparecen. Ahí están los títulos. Y bueno. Nos vemos pronto, prontito. Un abrazo, gracias a los VIP que nos apoyan, gracias a los moderadores, a los suscriptores del canal. Gracias si pueden compartir este streaming con todos, así seguimos aumentando nuestra comunidad y podemos entregarles más transmisiones como estas. Un abrazo enorme, muchísimas gracias a todos. Nos vemos prontito. Si hay imágenes del ingreso, las vamos a transmitir. Un abrazo. Thank you.